Bueno, voy a ponerme a grabar. Yo les iba a enviar la clase de neuroinflamación, pero dije, no, la voy a hacer presencial, o sea, la voy a dar en vivo esa clase porque es un tema que es bien extenso, o sea, la clase hoy día no va a ser tan larga, pero es bien profundo. Y para ir articulándolo también con la clase anterior. ¿Se queda pegado? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me todo? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla, porque me voy a acompañar. ¿Ven la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se ve? Sí, Ya, excelente. sí se Sí ve. se ve. Ya, bueno. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la neuroinflamación, ya que es un tema del que se habla bastante, ya que en el fondo es como, vamos a ver ya qué es la neuroinflamación, cómo se No activa, se ve, perdona. ¿no? No, no se ve la pantalla. Pero acá dice que estoy compartiendo pantalla. No, Sí, sí se ve. ¿Alguien la ve? Sí, yo la Mientras tú no la veo. veas, significa que está no Sí sé. se funcionando. ve. Ya, Sí se ve. ya, Sí, yo perfecto. Bueno, también. entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a Pero hacer ahí una revisión sobre algunos aspectos importantes. negro, una gran. Ah, dice que voy a abrir la puerta para que me llegue mejor señal. Según yo, con la puerta cerrada llega más la señal. Vamos a ver si así funciona mejor. Dice que está medio inestable la red, pero ya. ¿La ven? Ay, escríbame por el chat, porque cuando hablan como que la conexión se pone media robot. ¿Si la ven? Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Vamos a ver acerca de la neuroinflamación. Vamos a articular esto de la inflamación del cerebro y su relación con los intestinos, ¿ya? Relacionándolo con cerebro, microbiota, intestino. Vamos a hacer ahí vamos a entender cómo se articulan, cómo se genera este eje y cómo se comunica el cerebro con los intestinos y el intestino con el cerebro, porque es una relación bidireccional, no es una relación como del intestino hacia el cerebro solamente, sino que es una relación que circula constantemente, ¿ya? Entonces, es súper interesante. Yo, como les decía en la clase anterior, no existe nadie especialista en microbiota, porque la microbiota es un tema que recién ahora se está llevando a la luz y se está estudiando su relación con las emociones, con los trastornos de la salud mental. Entonces es un tema que se está aún explorando dentro de la ciencia. Ahora, lo que sí se sabe es que existe una relación. Y más allá de que existe una relación, se sabe en realidad que el intestino funciona como un cerebro, que tiene una neuroquímica, que genera dopamina, GABA, serotonina, o sea que en el fondo el cerebro, las mismas sustancias químicas, los mismos neurotransmisores que se generan en el cerebro y que determinan nuestra conducta, modulan nuestra ansiedad, nuestros estados de ánimo, se secretan también en el cerebro. De lo que no se tiene claridad realmente es que si estas moléculas, como estos neurotransmisores del intestino, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y modular la conducta a través del cerebro. En realidad pareciera más que la conducta se modula desde los intestinos, ¿ya? Y que obviamente eso afecta al cerebro. Es súper interesante esto porque nos saca un poco de la mirada cerebrocentrista, ¿ya? De la emoción, de la conducta, de los estados anímicos, y replantea una posibilidad de manejar este tipo de trastornos del ánimo, la depresión, la esquizofrenia, incluso hasta al autismo, desde una perspectiva del intestino, modificando y regulando los intestinos y más bien, no el intestino en sí, sino la microbiota, la compleja y densa microbiota que hay en el intestino, y obviamente lo que hablábamos la vez pasada, el sistema de defensas que hay en el intestino. Un punto importante que vuelvo a tomar de la clase pasada es que la microbiota
actúa como una especie de sistema inmunológico porque la microbiota se comunica con el sistema inmunológico. Cuando al cuerpo, al organismo, entra un elemento amenazante, algo que pueda, digamos, perturbar el equilibrio del organismo, las bacterias liberan estos lipopolisacáridos, que es como son... voy a cerrar porque justo se puso que era mi boca. Y en el fondo lo que hacen estos lipopolisacáridos es comunicarle, esto pertenece a la membrana de la bacteria libera estos lipopolisacáridos y ellos se van a comunicar con el sistema inmunológico, y le van a decir, en el fondo la microbiota le dice al sistema inmunológico, oye, mira, estamos con una bacteria, un virus, un hongo, y el sistema inmunológico genera una respuesta a partir de eso. Entonces esto pone dentro, digamos, del sistema de defensa del cuerpo, pone la microbiota como si la microbiota en realidad fuera el sistema de defensa, y el sistema de defensa se regulara a partir de la actividad de las bacterias. Es súper interesante porque esto quiere decir que para poder regular el sistema inmunológico de una persona, ya sea si tiene una enfermedad autoinmune, o tiene una inmunodepresión, o no puede modular su sistema inmunológico, se puede ir a abordar desde la salud intestinal, modificando o cambiando el... Mi guagua estaba un poco gritando fuerte porque lo estaban cambiando el pañal, y es algo que lo perturba profundamente. Le carga. Prefiero andar con la bolsa con pipí hasta acá a que lo mude. Porque está como que lo estuvieran torturando. Ya, entonces, es súper interesante porque, como hablábamos en la clase pasada, esto significaría que cualquier tipo de desequilibrio del cuerpo que involucre el sistema inmunológico se podría modular desde la microbiota del intestino, porque recuerden que el 80% de las bacterias, o sea, del sistema, de las células, digamos, de los antígenos, ya de la inmunidad innata del cuerpo, se encuentran en los intestinos. Y es genial porque cuando hablamos de una perspectiva de que podemos mejorar nuestra salud a partir de la microbiota, inmediatamente podemos comprender que tenemos una posibilidad más soberana respecto a nuestra salud. O sea, no dependeríamos de la medicación porque la microbiota no le sirve, no se mejora con medicación. A pesar de que, como hablábamos en la clase pasada, hay médicos, por ejemplo, gastroenterólogos, algunos, que trabajan con algunos antibióticos específicos para modificar algunos ambientes, algunas disbiosis muy severas en algunos intestinos, pero por un periodo corto, y digamos, yo no lo hago así de esta forma. Y es muy excepcional que se haga, sino que la microbiota, la forma de modificarla tiene que ver con nuestros hábitos, ya la microbiota circadiana, lo que hablábamos de los ritmos de descanso y digamos, y de estar despierto, lo que hablábamos de la grelina y la leptina, que tiene que ver con los ciclos de hambre y de estar saciado, el estrés oxidativo, el evitar la generación de radicales libres, ¿ya? Los radicales libres, recuerden que es una respuesta, es una reacción que tiene un átomo, ¿ya? Cuando pierde el equilibrio eléctrico, el átomo pierde electrones, no tiene todos los electrones que necesita en su última capita, entonces en el fondo el átomo dice, oh, me faltan electrones, y le va a robar al de al lado, y el de al lado dice, ahora me robaron a mí, también me faltan, y le va a robar al de al lado, y después el de al lado dice, oye, mira, me falta... Y se empiezan a robar entre ellos, y eso es un radical libre, es una reacción en cadena que es fisiológica. El cuerpo secreta radicales libres porque necesita de alguna manera equilibrar a través del proceso de la oxidación lo que entra en el organismo. El tema es cuando esa respuesta se transforma en esta reacción en cadena y genera una oxidación a nivel del sistema. Esa oxidación es la puerta de entrada hacia la enfermedad también, hacia los trastornos en el metabolismo, la inflamación. Entonces, es como, digamos, como dentro de los pilares para mejorar, ¿cierto?, nuestra salud, está mejorar la calidad de la microbiota con nuestro estilo de vida, y el consumo de antioxidantes es fundamental. O sea, nosotros los seres humanos deberíamos tomar antioxidantes desde muy pequeños, presentes en las frutas y en las verduras. Están presentes las antacianinas, por ejemplo, los flavonoides,
los polifenoles, todo eso actúan como antioxidantes en el cuerpo. Los rojos, los verdes, los amarillos, los naranjos en las verduras y en las frutas son nuestra forma de consumir antioxidantes a través del alimento, y la ingesta a través de antioxidantes, vitamina A, vitamina D, vitamina E, todos esos también son antioxidantes. El resveratrol, por ejemplo, de la uva, o el sulforafano del brócoli, es fundamental para la oxidación hepática. Entonces, tenemos que en nuestros protocolos siempre incluir algún tipo de antioxidante. Es fundamental. ¿Ya? Bueno, entonces, y la neuroinflamación en todo esto juega un papel súper importante, porque si bien el intestino tiene la cualidad o la capacidad, ya se sabe, de modular el estado de ánimo, de poder, frente a cualquier, digamos, diagnóstico que desde la salud mental que se presente, se podría abordar desde la microbiota, desde la salud intestinal, es súper interesante, pero también con el cerebro ocurre algo muy interesante, y es que el cerebro, al igual que el intestino, también tiene su propia inmunología. ¿Ya? El cerebro es un órgano que tiene una alta demanda energética, es el órgano, al igual que el intestino, es el órgano con más demanda energética de todo el cuerpo, porque es como el que está todo el rato de alguna manera como percibiendo y señalizando las posibles amenazas que puedan aparecer. Y ahí aparece la neuroinflamación, ¿ya? La neuroinflamación se consideraba antiguamente como algo muy abstracto, es como, ¿qué es esto que el cerebro se inflama? ¿Crece? Digamos, ¿cómo poder diagnosticar una neuroinflamación? Y se puede diagnosticar, porque el cerebro efectivamente se inflama, o sea, digamos, orgánicamente sucede, fisiológicamente se produce una inflamación. El dolor, por ejemplo, la jaqueca, las migrañas, también tienen que ver, el bruxismo, también tienen que ver con este crecimiento, con esta inflamación a nivel del cerebro. Entonces, pero aún así para la ciencia era un concepto bastante abstracto, aparte que hay que considerar que para la ciencia hasta hace muy pocos años atrás todavía se consideraba el cerebro como un órgano separado del resto del cuerpo. Entonces era como que se estudiaba el cerebro, pero nunca se articulaba el cerebro al cuerpo, no había una relación entre el cerebro y el cuerpo, y esta idea de que el cerebro pudiera tener una inmunología, o sea, que el cerebro se pudiera defender o estuviera percibiendo su entorno, era como casi surrealista para la ciencia. Bueno, ¿qué es lo que se descubrió? ¿Ya? Se descubrió que el sistema nervioso central, ¿ya? tiene membranas, ¿ya? Las membranas, la última que se descubrió se llama SLIM, S-L-Y-M. Y estas membranas, que en el fondo pensar en membranas es como pensar en una telita que puede estar recubierta por mucosidad, pero que tiene un efecto protector. Entonces el cerebro tiene esta membrana, ¿cierto?, que lo protege y lo aísla al cerebro del resto del cuerpo, que es súper importante porque en el cuerpo traslocan, se mueven muchos elementos tóxicos, y eso, si entraran al cerebro, en realidad sería súper amenazante para nuestra salud. Entonces esta membrana actúa como una protectora. Esta membrana, a su vez, está rodeada de astrocitos, de distintas células protectoras, ¿ya? Y una de las más, digamos, las primeras que se descubrió eran las células de la glía, el sistema linfático, que es del que vamos a hablar hoy día más a fondo, ¿ya? Entonces, antes, ¿cierto?, se decía que el sistema nervioso no se conectaba con el sistema inmune, se consideraba que el sistema inmune era como algo que estaba como casi que dando vueltas por el cuerpo, pero no se identificaba realmente su localización en el cuerpo, y menos que el cerebro iba a tener algún tipo de sistema inmunológico o algún tipo de conexión con el sistema inmunológico. Eso era como, la ciencia nunca lo planteó, los textos más antiguos, menos actualizados. De hecho, la neurología, la psiquiatría, no, hasta el día de hoy muchos profesionales de la salud mental no lo articulan, ni los psicólogos, no es un tema que todavía esté como tan ahí puesto dentro de los temas de salud mental, lo que sería bastante bueno que lo hicieran, porque cuando pensamos que la salud mental se puede mejorar mejorando la microbiota, el estilo de vida, dejaría de medicalizar a toda la gente y la farmacia se iría a pique. Entonces mejor ni hablemos del tema y sigamos medicalizando a la gente. Entonces, esto ya se sabe que no, se sabe que el cerebro se comunica con el cuerpo y que tiene su propio sistema inmunológico. No solo eso, sino que hay colonias de células inmunitarias residentes que conectan
al cerebro con todo el cuerpo, o sea que estas colonias de bacterias, de virus que están en el cerebro, están además comunicándose con distintas partes del cuerpo. Obviamente con la que más se genera comunicación es con el intestino, porque ahí hay un eje a través del nervio vago que conecta como de manera muy directa. Entonces, esto ya cambia mucho las perspectivas como respecto al tema de salud mental, porque el cerebro ya no solo tendría un sistema inmunológico, sino que además el cerebro tiene la capacidad de orquestar el funcionamiento de todo el cuerpo a través de la regulación de este sistema inmunológico. ¿Ya? Esto acuérdense que yo les mando estas fichitas que estoy mostrando acá. Entonces, la patofisiología. Súper importante este tema. La microglía, que fue lo que se descubrió, las células gliales, que al principio se pensaban que eran células que ahí andaban dando vuelta en el cerebro, hasta que se descubrió que estas células sí tienen una relevancia súper importante para el cerebro, porque son las que van a depurar y limpiar el cerebro. Esta membrana, que yo les hablo, la barrera hematoencefálica, que es la que protege el cerebro, es una barrera que se abre, ¿ya? Cuando descansamos. En el día el cerebro no se limpia. La capacidad de depuración del cuerpo solo sucede en el descanso nocturno, en la noche, no cuando dormimos en el día, en el descanso nocturno, en el buen descanso nocturno, cuando el cuerpo está en ayuno en la noche, cuando está en un ambiente oscuro, en un lugar hermético, o sea, cuando cumple con esas condiciones, independiente de las mujeres que damos lactancia y nos despertamos en la noche, podemos igual mantener la luz oscura, o sea, no es como que las que dan lactancia se despiertan en la noche y no se limpia el cerebro. Me refiero a, digamos, es muy relevante el que haya descanso digestivo y que no haya luz artificial para que este proceso de depuración pueda suceder. Cuando esta barrera se abre, entra el líquido encefálico, el líquido que circula, ¿cierto?, como afuera del cerebro. Este líquido entra y como un torrente empieza a circular entre medio de las neuronas, entre medio de todas las conexiones que hay acá en el cerebro, eliminando proteínas, eliminando axones, dendritas, todo lo que el cuerpo elimina a través de las podas sinápticas, va eliminando restos y estos van saliendo. Aparte que el cerebro de todos los mamíferos atrae mucha radiación. Todos los cerebros, nosotros atraemos mucha radiación, mucha carga electromagnética hacia el cerebro. Y eso se tiene que depurar. Por ejemplo, las personas que usan estos AirPods, creo que así se llaman, estos audífonos que se ponen así, eso es una radiación directa hacia el cerebro. Y eso es un estrés, y es un tipo de inflamación para el cerebro. Estrés biológico es inflamación, oxidación es inflamación. Entonces, es muy importante, ya más adelante vamos a ver algunas plantas que ayudan a cuando termine esta parte, vamos a ver algunas plantas que ayudan a desinflamar el cerebro, pero es muy importante. ¿Ya? Bueno, entonces, la microglía son células del sistema nervioso central y son las protagonistas de la neuroinflamación, ¿ya? Ellas son las que van a determinar si el cerebro se inflama o se mantiene en su estado normal. Son células inmunitarias no diferenciadas. Eso quiere decir que son macrófagos, o sea que en el fondo no han desarrollado como una especialidad dentro del cerebro, por decirlo de alguna manera. Ya son células como muy básicas, por decirlo así, pero que cumplen una función súper importante porque fagocitan, comen. Todos los restos tóxicos que están en el cerebro son como unos Pac-Man. Están comiéndose todo lo tóxico que encuentran. Es maravilloso. Y después a través de un sistema linfático lo va eliminando hacia el cuerpo o hacia el sistema linfático que después se va a eliminar y se va a depurar. ¿Ya? Ellas pueden, esto es interesante porque la microglía puede tener dos tipos de conducta. Puede tener una conducta tipo de desinflamar el cerebro o puede tener una conducta de tipo inflamar el cerebro. Lo que les hablaba en la otra clase. El cuerpo inflama y desinflama. Ya tiene las dos respuestas. En el nivel del intestino, por ejemplo, se le llama la respuesta TH1 y TH2, que es la capacidad del intestino de decir, ya vamos a liberar estos lipopolisacáridos, entonces vamos a generar una inflamación, porque estamos frente a una situación amenazante, entonces genera un tipo de toxemia, una endotoxemia, luego todo se ordena y se regula esta inflamación y se desinflama el cuerpo. Entonces el cuerpo
tiene su mecanismo de regulación. Con el cerebro sucede exactamente lo mismo. La microglía puede tomar un tipo de respuesta tipo 1 o tipo 2. O sea, el cerebro puede decir, inflamémonos porque nos conviene, estamos frente a una situación estresante, se defendió, se protegió, pasó la situación amenazante, y luego el cerebro se va a desinflamar, se va a regular esta inflamación. Y el cerebro está constantemente en esa dinámica. El tema es que a veces esa respuesta antiinflamatoria no sucede. Y no sucede porque no hay los suficientes elementos en el organismo que lo ayuden a desinflamar. Por ejemplo, la grasa, el DHA, el omega 3 es una de las sustancias más importantes para poder ayudar a desinflamar el cuerpo. Por eso es importante consumir grasas. Un cuerpo que carece de grasas saludables, la célula, digamos, se protege, tiene una capa lípida, se protege, digamos, con la grasa. Si no está esa grasa en el cuerpo, no grasa acumulada, sino que la grasa como reserva y como para la célula, va a ayudar a regular esta respuesta inflamatoria. Por eso, por ejemplo, el omega 3, el DHA, es uno de los suplementos más efectivos para desinflamar el cerebro, porque es la grasa directamente, y es la grasa la que va a modular la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo. Cualquier tipo de inflamación de tipo inmunológica que el cuerpo tenga, la inflamación siempre es inmunológica de todas maneras, cualquier tipo de inflamación que haya, cualquier tipo de trastorno autoinmune, lo más adecuado para poder tratarse siempre va a ser incorporar el omega 3 dentro del proceso de desinflamación, siempre. Porque el omega 3 no solamente es lo que fabrica, no solamente el cerebro es omega 3 y DHA, el cerebro es quien modula, el omega 3, perdón, es quien modula la respuesta antiinflamatoria del cuerpo. Entonces, es fundamental, cualquier cuadro de inflamación que una persona presente, incluyendo depresión, dentro del espectro del autismo, bipolaridad, cualquier trastorno que tenga que ver con la salud mental, se puede incorporar el omega 3 como digamos, un número 1 dentro del proceso de desinflamar. Es el número 1, ¿ya? Bueno, la microglía, ¿ya? Y está involucrada en la neurogénesis, que es en el fondo formar nuevas neuronas, y la capacidad de conectar las neuronas, o sea, que en el fondo haya una sinapsis, ¿ya? O sea, que yo pueda pensar, que yo pueda resolver, que yo pueda hacer todo eso, tiene que ver con la microglía. Entonces es fundamental, es fundamental. La remineralización, la mielinización, que es la vascularización, que la neurona pueda sobrevivir, o sea, todo el crecimiento, el desarrollo, la neurogénesis, la neuroplasticidad, toda la actividad de la mente y del cerebro está determinada por esta microglía, que son estas células inmunitarias que hay en el cerebro. ¿Ya? Todo esto depende de la microglía, es esencial para la salud mental, es esencial. Y ahí van a ver que regular la microglía es simple, pero es complejo porque es simple, porque es natural. O sea, digamos que para desinflamar el cerebro las prácticas son respirar profundo, tomar algunas plantas, dormir de noche, y vamos a ver bailar, la actividad social, todo eso ayuda a desinflamar el cerebro. El tema es que requiere sacrificar hábitos, entonces ahí se nos hace más complicado. ¿Ya? Tiene la capacidad de mediar, es un interlocutor, ¿ya? Entre el cuerpo, entre otras células inmunitarias, ¿ya? Y todo va, o sea, toda esta conducta va a depender de la microglía, ¿ya? Todo esto beneficioso que va a ser la microglía, o sea, todo esto beneficioso que pasa con el cerebro va a depender de la microglía. Pero, lo que les decía, la microglía también puede adoptar un patrón proinflamatorio y convertirse en una célula fagocítica, o sea, que empieza a comer, a comer, a comer, a comer, y que en el fondo, en esa conducta, empiece a liberar citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Las citoquinas proinflamatorias en el fondo es lo que se libera, ¿ya? Son moléculas que se van a liberar cuando hay una posible amenaza para el cuerpo. Entonces, estas citoquinas entran al cerebro, son moléculas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que tienen la cualidad de regular. No es que siempre va a haber, siempre se va a generar esta conducta proinflamatoria de parte del cerebro y siempre se van a liberar citoquinas. El tema es que estas citoquinas se regulen y que no entremos en un patrón inflamatorio que después no se puede regular, que es tanto el nivel de estrés, de miedo, de preocupación, de cansancio, de mala alimentación, de hábitos que no me favorecen, que esta conducta de inflamación no se va a detener, y estas citoquinas se van a liberar, se van a liberar, se van a liberar,
Y no solo desde el cerebro y la microglía, sino que también desde el intestino. ¿Ya? Las mismas moléculas, digamos, el mismo intestino va a liberar estas moléculas que sí atraviesan el cerebro. Entonces, podemos encontrarnos en un patrón como completamente inflamatorio, entendiendo siempre que la inflamación es una conducta fisiológica, es una reacción fisiológica del cuerpo que busca reparar. ¿Ya? La inflamación nunca es el cuerpo yéndose en contra de sí mismo, es una conducta, es un patrón para poder apoyar una respuesta que el cuerpo necesita para poder sanar algún trauma que está viviendo, algún accidente o alguna herida. Ya tiene que generar inflamación. Si no hay inflamación, no podría haber reparación. Ahora es el punto de que esa inflamación sea capaz de regularse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La microglía, que es un sistema de defensa, y recuerden que el sistema de defensa está siempre reconociendo lo propio de lo ajeno, el cerebro siempre, la microglía, el sistema de defensa, perdón, siempre está en este proceso de decir, esto es seguro, esto es amenazante, esto es seguro, esto es amenazante. Entonces, cuando la microglía, las células defensivas del sistema nervioso, detectan todo el tiempo señales de peligro y de amenaza que ponen en peligro la integridad del cerebro, la microglía va a entrar en modo inflamatorio y le va a costar regularse. Por ejemplo, si estoy viviendo en un lugar, estoy en un ambiente en el que siento temor, inseguridad, amenaza, que no me puedo realizar, que no puedo expresarme, que no estoy a salvo, que estoy constantemente, ojo, que puede ser real o imaginario, ¿ya? El cuerpo no lo distingue. O sea, yo puedo estar en un lugar súper segura, pero yo estar imaginándome eso. Oh, qué miedo. O, por ejemplo, voy al trabajo y pienso que lo hago mal y me van a echar, y qué miedo, porque, no sé, o yo estoy hablando acá, por ejemplo, con usted y mi mente estuviera todo el rato, dijiste esto, y qué miedo, y a lo mejor no les cae bien lo que estoy diciendo. O sea, el cerebro estaría todo el rato en una sensación de amenaza. Y el sistema inmunológico, ojo, que está preparado para arrancarse de leones y de mastodontes. O sea, el cerebro inmunológico cuando ve peligro, aunque yo permanezca aquí y mi mente está todo el rato percibiendo peligro y yo no mueva, pero ni una parte de mi cuerpo, que es peor todavía, el cuerpo, toda la conducta de defensa que va a secretar las moléculas, las citoquinas, están preparadas para defenderse de algo grande. Pero yo no me he movido de acá. Y estoy todo el rato en la mente imaginándome cosas. O sea, imagínense la tensión que significa para el cuerpo eso. Estoy en una amenaza y no me puedo mover de acá. Entonces, esa inflamación es la que es muy difícil después de bajar del cuerpo. Se puede, pero si no tomo conciencia de esa conducta, voy a estar en un patrón inflamatorio constante, porque el cuerpo no distingue lo real de lo imaginario. O sea, yo puedo estar en mi cama y puedo estar imaginándome el peor de los escenarios. No sé, mi marido me engaña, mi marida me engaña, me van a echar del trabajo, mi hijo me robó, mi hijo es un drogadicto, no sé qué, pasándome 1000 películas en mi mente va a estar todo el tiempo en una sensación de angustia y de peligro constante, junto con el cuerpo, porque el sistema inmunológico está preparado para escapar de lo peor, no de un pensamiento, de lo peor. Entonces, para el cuerpo es una gran amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar si estoy así? La microglía va a atacar, porque se va a querer defender, pero si no hay, digamos, un virus o una bacteria, se va a empezar a fagocitar a sí misma, se va a empezar a comer, porque si entra un virus o una bacteria al cerebro, ¿ya? En el cerebro hay virus, hay bacterias, hay parásitos, hay de todo. De hecho, hay parasitosis en el cerebro. Hay gente que llega a tal nivel de parásitos que uno les hace un electroencefalograma y se ven los parásitos en el cerebro. Y es impresionante porque cuando se llega el parásito al cerebro, el parásito entra por inhalación. ¿Ya? El tema es que pasa y se va. El tema es cuando hace el huevito. Y ahí empezamos a tener problemas, porque puede hacerlo efectivamente en los ojos, aquí, en el cerebro. Entonces estamos ahí frente a situaciones, pues si me pican mucho los ojos, si tengo mucho otitis, me pica mucho, el boto líquido de aquí, mucha legaña en los ojos, lagrimeo, ardor en los ojos, puedo estar teniendo algún tipo de virus o bacterias a nivel de esta área. Y todo esto va a comprometer también la inflamación del cerebro. Entonces no es que hay que ser aséptico y ponerse cloro en los ojos para que no me entre nada. Es
tener un cuerpo desinflamado para que todos esos parásitos, bacterias y virus vivan en armonía dentro del cuerpo y no se genere una patología. ¿Ya? Entonces, claro, cuando entra una bacteria y un virus, se va a defender, va a generar una respuesta tipo inflamatoria, la microglía, y luego va a decir resuelto, matamos a la bacteria, matamos al virus, está todo bien, nos desinflamamos y el cerebro vuelve a la normalidad. ¿Ya? Bueno, ¿de qué depende de que se transforme en un patrón inflamatorio o en un antiinflamatorio o en un patrón proinflamatorio? Del contexto. ¿Y qué es el contexto? El terreno. ¿Cómo está mi cuerpo? Entonces, claro, yo puedo ver una situación de amenaza real en la que estoy, entonces mi cerebro reacciona, genera una respuesta, genera una forma para que yo de ataque, de defensa, todo se reguló, luego volvió a la normalidad, está todo bien, ya. Pero si el cuerpo tiene una inflamación de base, porque estoy todo el tiempo en la sensación de amenaza, además no descanso, no tengo deficiencias nutricionales, tengo deficiencias de minerales, de vitamina B, ya importantísima, si tengo ansiedad, todo eso, el patrón va a ser de conducta tipo inflamatoria. Y ahí, esa conducta de tipo inflamatoria, digamos, puede mantenerse. Ahí, mira, Lourdes me pregunta, ¿qué ocurre con la vergüenza al hablar en público? Anoche me pasó una actividad que teníamos que presentarnos y decir por qué estábamos allí, y fuera de que no me gusta, sentí que el corazón me iba a explotar. Ay, Lourdes, te entiendo, pero demasiado. Me transpiraban las manos y cuando hablé, la voz sumamente quebrada. Pensé que fuera el psicológico, el cuerpo casi explota. Te entiendo, Lourdes, la sensación. Yo, aunque pareciera que a lo mejor no, yo sufrí toda la vida de pánicos escénicos espantosos. ¿Y sabes lo que hacía yo? Yo, cuando me enfrentaba a situaciones así, que hasta el día de hoy igual me pasa cuando hago como cosas presenciales, me da un estrés, y como ya conozco más mi cuerpo, yo le digo al cuerpo, vamos a ir a un lugar donde, como que lo invito, vamos a ir a un lugar donde no conocemos a la gente, pero estás seguro, estás a salvo, si alguien te mira o te sientes juzgado, tú quédate tranquilo, porque es solamente tu mente el que se está imaginando cosas, tú estás tranquilo, así que habla, di lo que tengas que decir, pero no es una cosa de un día para otro, es algo que yo tengo que hacer a diario. Entonces yo creo que si eso es algo que a ti te pasa recurrentemente, lo primero es que tú puedas transmitirle al cuerpo que estás seguro, que estás seguro, que estás salvo, y reconocer que estás nerviosa. Yo creo que es súper importante cuando uno está en esa situación, ser capaz de detenerse, respirar, conectar contigo, desconectarte de lo que está sucediendo afuera completamente, o sea, cerrar los ojos, tapártelos así, o sea, hacer todo lo que te permita entrar a ti y decirle a la gente, estoy nerviosa, me cuesta un poco hablar en público, pero yo quiero expresar lo que siento, así que me tirito un poco la voz, me voy a ir a mojar la cara. Yo creo que eso es lo que más va a relajar al cuerpo. La sensación de que lo que siente es importante, porque lo que más inflama el cuerpo es sentir que mi experiencia interna la estoy viviendo en soledad. Y esto, por ejemplo, que a ti te pasa, Lourdes, tú lo vives en soledad. Eso es una forma de vivir una situación incómoda en soledad, porque tú nomás lo estás percibiendo. Tú nomás te estás percibiendo, y tú crees, y tú dices decir, a lo mejor el otro también se da cuenta que estoy nerviosa, y a lo mejor voy a decir una tontera, y a lo mejor qué vergüenza, pero el resto probablemente está en la suya. Poco importa en realidad. Entonces, eso es muy importante, salir de la sensación de que la experiencia interna que estoy viviendo la estoy viviendo sola. Eso es fundamental. Y atravesar ese proceso de comunicarle al otro lo que a ti te está pasando, aunque sean miles de personas. Yo me he visto en situaciones dando charlas en las que yo realmente, o sea, las manos me tiritaban, la boca así muy nerviosa, con mucha angustia, y hasta que aprendí a decir, me da vergüenza hablar en público, esto es una situación que para mí es difícil, pero voy a intentar ser muy clara con lo que quiero comunicar. Eso es fundamental. Luego volver a tu cuerpo, detenerte, respirar, pero nunca, nunca, Lourdes, seguir con el cuerpo dándole cuando tu cuerpo te está diciendo que tiene miedo. Porque eso es muy agresivo para el cuerpo, y a eso sumándole que lo estás viviendo en soledad, porque es una sensación interna. Entonces es una sensación que se vive en soledad. Aunque haya miles de personas, la estás viviendo tú con tu cuerpo. Entonces, comunicar lo que sientes, detenerte y jamás llevar al cuerpo al límite en ese sentido, nunca.
Nunca. Censar el cuerpo. Estoy nerviosa, estoy asustada, me detengo. Respiro, me retiro. Me conecto conmigo, comunico lo que siento y si estoy lista, vuelvo. Luego, posterior a eso, ser capaz de manejar la frustración. Es muy importante lo que sucede después, porque uno después dice, ay, ¿por qué lo hice mal? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no me atreví? ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a pensar de mí? Ahí también ser capaz de no entrar en el, digo yo, en la montaña rusa del pensamiento. Tratar de hacer, en la medida de tus posibilidades, salir de ahí y observar tu pensamiento sin enroscarte en la culpa, en lo negativo, en lo mal que lo hice, en la crítica, en el por qué soy así. Eso es fundamental, pero nunca en soledad, siempre comunicar y no llevar al cuerpo el límite. También ayuda, a ver, mira, también ayuda a trabajar para llevar la atención a otras cosas que no sean esas señales de nerviosismo, como focalizarse en la respiración y naturalizar lo que estás sintiendo en vez de reaccionar con miedo. Claro, es súper importante el naturalizarlo, como la aceptación. Me siento incómoda, me siento con miedo, siento mi corazón, siento lo que está pasando con mi cuerpo, y focalizarte hacia focalizar la atención en esos momentos es importante porque genera disminuye los niveles de ansiedad. Ya como yo lo hacía, por ejemplo, me focalizaba en un punto y hablaba, pero también uno tiene que mirar hacia adentro, en algún punto y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Censar, revisar lo que sucede con el cuerpo. Porque, por ejemplo, esa sensación que tú viviste ayer para el cuerpo fue terrible, o sea, te sentías que el cuerpo explotaba, te sentías mal, y eso no se detiene en ese momento. Tú probablemente dejaste de hablar y tu cuerpo puede seguir horas, días con esa sensación de miedo. Entonces, en algún momento tienes que poder entrar a ti y decirle a tu cuerpo, ¿estás seguro? ¿Lo hiciste muy bien ayer? La próxima vez vamos a estar más seguros porque no pasó nada, no había ninguna sensación de amenaza, la gente te escuchó, salió todo bien, no hubo ningún peligro. Qué importante es poder decirle eso al cuerpo, porque si no el cuerpo va a seguir alimentando la sensación de peligro, no va a detenerse en ese momento, sino que continúa. Puede profundizar en los síntomas de segregación, ojos y oídos acompañados de tinnitus. También, en el fondo, puede tener varios orígenes. Ya la tinnitus, por ejemplo, puede tener su origen en la salud renal, puede tener su origen en una neuroinflamación, puede tener su origen en un estrés, pero al final todo se articula. O sea, finalmente, si hay tinnitus, es porque hay un estrés que deteriora la actividad de ciertos órganos. O si hay mucho estrés, las glándulas adrenales, suprarrenales, van a estar secretando adrenalina, cortisol, y eso va a afectar abajito a los riñones. Entonces se relaciona finalmente riñón, suprarrenales, tinnitus, y los síntomas de segregación de ojos. No entiendo bien lo que me dices con segregación de ojos, así como cuando se bota mucho líquido, se elimina mucho líquido, legañas. Ahí podrías un poco explicarme cómo esa pregunta. Ahí lo puedes escribir más para poder entender un poco mejor. Entonces, siempre va a depender del contexto. Siempre va a depender del contexto. ¿Cómo estoy yo para que se genere una respuesta tipo proinflamatoria o antiinflamatoria? Es fundamental. Aquí está medio choto esto. Ah, ya. Bueno, puede tener varias hay causas, ¿ya? Puede tener que ver con el hígado, ¿mae? Puede tener que ver con el hígado, el hígado no, digamos, está colapsado, el ki del hígado no fluye, ya no anda bien la cosa, y como los chinos dicen que el hígado te abre los ojos, controla la visión, ya la visión, la claridad, la creatividad, todo eso, tiene que ver, hígado, ojos, se relacionan. Entonces pudiera tener que ver con el hígado, pudiera tener que ver con algún sobrecrecimiento de bacterias en los ojos, virus, parásitos, también pudiera tener relación con eso. Ahí habría que probar con algún colirio natural, ya como hacerte unas limpiezas con agua con sal, ponerte unas gotas, por ejemplo, también, que el agua con sal a veces hay gente que le irrita,
con plata coloidal de 5 ppm o 10 ppm, ponerte como un colirio en los ojos para descartar que sea, por ejemplo, parásitos, ¿ya? A mí me pasó un tiempo en los ojos que yo lloraba. ¡Ay! Era así, me ardían los ojos, se me ponían rojo, me ardían, no podía llorar, no podía ver, perdía como la visión, era una cosa así, decía, ¿por qué no puedo llorar? Si siempre he sido tan llorona, y no podía llorar. Pero el hígado siempre ha sido mi órgano ahí que me está siempre como recordando que tengo que cuidarlo mucho, y empecé a hacer mucha depuración hepática, y esto empezó a disminuir muchísimo. Entonces, aparte, colirio como gotitas con plata coloidal, limpiezas con aceite de NEM, en el fondo para descartar que exista algún tipo de sobrecrecimiento de bacteria a nivel de los ojos, ¿ya? Yo hace un tiempo atrás atendí a una chica que tuvo una parasitosis en los ojos, que perdió un ojo, perdió la vista de un ojo. Pero la empezó a recuperar, la perdió temporalmente, pero no la recuperó completamente. Un parásito que se le metió en el ojo. Y también atendió gente que ha tenido virus. Entonces el ojo está muy expuesto porque tiene mucha humedad también, entonces tiene mucha humedad y tiene, todo esto es muy húmedo, entonces puedes tener sobrecrecimiento de bacterias, hay microorganismos en los ojos todo el tiempo, entonces, como te digo, puede tener que ver con el hígado, pero al final todo nuevamente se articula, o sea, igual si tienes un hígado con una baja capacidad detoxificadora, vas a tener igual o significa que tienes una disbiosis, un sobrecrecimiento de bacterias. No solamente a nivel del intestino, sino que en este caso, por ejemplo, en los ojos. ¿Ya? Entonces, lo primero, en este caso, yo lo recomiendo es cardomariano, que puede ser infusión o cápsula, cuando ya es un tratamiento más, o gotas o cápsulas, sulforafano, para poder ayudar en la segunda fase del proceso depuratorio del hígado, que es en el fondo transformar las toxinas como a hidrosolubles y que se puedan eliminar, por ejemplo, a través de la orina, de las deposiciones, y otras plantas también que depuren, pero en este caso el sulforafano, que sería como el brócoli, jugos de zanahoria en la mañana, vitamina A, comer hígado si comes carne, ¿ya? Para poder favorecer la vitamina A, que tiene que ver también con los ojos. Y mirar el sol, súper importante, mirar el sol. Bueno, la microglía. Bueno, la microglía, esta ya la pasé, es que creo que me pasé una. Ah, sí. La microglía nos puede ayudar, en el fondo, a percatar lo que les decía, una amenaza. ¿Ya? La microglía percibe una amenaza y toma una conducta tipo inflamatoria para poder defenderse de esa amenaza. ¿Ya? Cuando hay una infección, cuando hay un virus, cuando hay una bacteria, es simple. El cerebro libera la citoquina se comunica con la bacteria, o digamos, al revés, en realidad las bacterias liberan como estas moléculas proinflamatorias, esto se comunica con el sistema inmunológico y se busca una respuesta que pueda detener este proceso infeccioso que pudiera estar sucediendo a nivel del cerebro. O sea, oídos, nariz, ya toda esta parte que en el fondo tiene que ver con el cerebro, no solamente con aquí, sino que toda esta parte alta tiene que ver con el cerebro. Entonces, eso no es un problema, se genera la respuesta, si va todo bien y el contexto del cuerpo está bien, eso se puede regular, ¿ya? Pero cuando hay este contexto proinflamatorio, ¿ya? Y además el peligro no tiene que ver con un virus y una bacteria, sino que por el estilo de vida, ¿ya? O sea, estoy inflamada porque no duermo, como todo el día, no absorbo vitamina D, no me nutro adecuadamente, no consumo grasas saludables, tengo una alimentación muy alta en legumbres, trigos, cereales, todo eso va a generar un mayor contexto de inflamación en el cuerpo. Cuando eso sucede, bueno, aquí varias, digamos, el ambiente, la falta de sueño, el estrés ambiental, infecciones, la disbiosis de la mucosa intestinal y oral, infecciones en la boca afectan directamente el cerebro, es impresionante. Yo me pongo como ejemplo, pero
digamos, yo siempre tuve problemas bucales desde chica, o sea, yo pasaba en el dentista, era como una tragedia para mí, siempre dentista, caries, tratamientos conductos, después ya en mi edad, tipo adolescencia, 14, 15 años, aparte que era muy adicta al dulce cuando era chica, muy adicta, aparte que uno se hace adicto al dulce porque el dulce, el carbohidrato, la masa, no solo el sabor dulce, genera dopamina. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que si yo, basta que me coma un poquitito, para que mi cuerpo empiece a querer más dulce, quiero más dulce, quiero más masa, quiero, porque la dopamina te hace, es como un subidón de energía, entonces el cuerpo empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, muy fácil cuando uno come, que el cuerpo después se hace muy complejo detenerlo, entonces lo ideal es mantener a raya el consumo de ese tipo de alimentos. Entonces, bueno, la disbiosis de la mucosa intestinal y oral, importante, ¿por qué les pongo el ejemplo mío? Porque, bueno, digamos, hay tantos papers interesantes sobre la salud bucal y las depresiones, la neuroinflamación, los problemas autoinmunes, porque la boca es muy húmeda, hay mucha humedad en la boca. Entonces, y en la boca, acuérdense que comer siempre es amenazante para el cuerpo. Siempre comer es una amenaza para el cuerpo, entonces cada vez que yo voy a meter algo al cuerpo, acuérdense que el cuerpo dice, oh, podemos morirnos, entonces va a generar una respuesta de tipo inflamatorio. Entonces la boca es parte de ese sistema digestivo, entonces, y es la primera puerta de entrada, entonces acá hay un montón de bacterias que se liberan, o sea que hay una actividad enzimática a nivel de la boca, es súper importante la salud bucal. Y cuando una persona está atravesando un problema de inflamación, por ejemplo, autoinmune, oxidación, hay que revisar la cavidad bucal. Hay que ir al dentista, idealmente algún dentista con una perspectiva más biológica, y que pueda ver si hay amalgamas, si hay infecciones que a lo mejor no duelen, pero están ahí de manera persistente, si hay raíces de los dientes que están con infección o que están con algún tipo de daño. Eso hay que regularizarlo. O sea, la boca es número uno, ya está articulada con esos microorganismos de la boca, se relacionan con todo el sistema completo, con todo. Entonces, si hay, por ejemplo, algún tipo de infección oral, sí puedo tener una neuroinflamación y eso me puede provocar una depresión. En mi caso, digamos, dentro de todos los trastornos que yo tuve en mi vida, los más fuertes fueron mucha depresión, tuve mucho tiempo, y dentro del trabajo que tuve que hacer fue cambiar toda la condición de mi boca y, bueno, muchas otras cosas, pero la boca tenía una participación fundamental. Y por eso me puse a estudiar mucho sobre la cavidad bucal y ahí hay información súper interesante al respecto. Voy a buscar varios papers y voy a ver si los puedo descargar para ir compartiéndoselos también en la carpeta, para que ustedes puedan tener también esa información que es mucha data científica, pero es interesante realmente ver los estudios que se hacen. Así que sería muy bueno. Mira, Diana dice, yo he sufrido demasiado con mi boca. Si tienes consejos útiles para la buena salud y mantener la salud bucal con protocolos, sí, Diana, hay. Por ejemplo, la pasta dental con flúor para afuera. Ni un gramo de flúor en la pasta de dientes, porque el flúor es completamente un precursor de la neuroinflamación. ¿Ya? O sea, además de muchas otras cosas que hace negativas para el cuerpo, es uno de los grandes neuroinflamadores para el cerebro. Entonces, lo primero es eliminar las pastas dentales con flúor y reemplazarlos por aceite de coco, aceite de NEM, ¿cómo se llama? Carbón activado, la arcilla volcánica, la zeolita, ¿ya? Que uno dice es que son muy como abrasivas, ya pueden dañar el sarro de la boca, pero digamos, no te tienes que lavar los dientes 10 veces al día. Uno debiera lavarse los dientes cuando se levanta en la mañana, porque en la noche estuve limpiando. Entonces yo, si como y no me he lavado los dientes, yo me voy a comer toda la mierda que tengo en la boca porque no he digerido nada, entonces voy a meterle más basura a lo que se está limpiando. Entonces, tengo que primero, antes de comer, lavarme los dientes, limpiar la lengua. La lengua se cepilla, pero no 10 veces al día porque no queremos asepsia. Queremos que haya microorganismos y carbohidratos, azúcar, harinas, todo eso para afuera. La salud bucal se cuida eliminando el azúcar y los carbohidratos y un buen cepillado
con aceite de coco, como te digo, aceite de NEM, y enjuagues bucales con plantas que equilibren la microbiota bucal. Por ejemplo, hacerte enjuagues con infusión, no les digo hidrolato porque me imagino que no todas tienen un destilador, así que si tienen destilador con hidrolato, sino con una infusión de orégano, de tomillo, de laurel, de romero, todo eso tienen van a ayudar a regular la microbiota bucal. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando son más pequeños, se les puede comprar un cepillito y pasarles el cepillo que ellos solo, cuando son más bebés y le están saliendo sus dientes, pero sobre todo el no dar dulces, el no dar exceso de harinas, el no dar bebidas, edulcorantes, colorantes, porque eso ya va a generar un perfil bucal. Es más, las mamás, que mis hijos siempre tuvieron, mis dos hijos mayores, siempre tuvieron problemas bucales porque recuerden que la microbiota la hereda la madre. Y la microbiota de la boca es crucial para el trabajo de parto, para el canal de parto. O sea, una microbiota, una disbiosis bucal, un desequilibrio en la microbiota bucal, genera un desequilibrio en la microbiota vaginal, porque boca y vagina es como lo mismo, ¿no? Como que uno se da vuelta y es como que es lo mismo, por el cuello del útero, es maravilloso. Entonces, pero hay una relación, entonces es muy importante, sobre todo en la gestación, preocuparse de la boca, de la salud bucal. Muy importante, porque si hay caries es porque hay sobrecrecimiento de bacterias, tenemos que como cambiar esa condición de la boca. No yendo al dentista a ponernos un montón de tapaduras y amalgamas, sino que, o extracción del diente que está muy dañado cuando hay una raíz muy comprometida, y no ponerse nada ahí porque el titanio, todo lo que las amalgamas, todo eso son metales pesados para el cuerpo y entran directo al cerebro. Entonces, es como súper impactante en realidad, como entender cómo funciona todo este sistema de acá arriba, es muy interesante. Y la madre pregunta el sarro. Bueno, el sarro apoya de alguna manera, tiene un efecto protector, ¿ya? El sarro para los dientes tiene un efecto protector, entonces uno debiera tener un cepillado con algo que no sea abrasivo, que no, digamos, no lo elimine completamente, pero aquí lo más importante antes del cepillado todo el día es ponerse la alimentación, porque es lo que entra directamente en tu boca. Un dulce y uno lo masca, el chicle, las gomas de masticar, todo eso, uno está ahí, y eso es desequilibrio en la bacteria, o sea, todo ese azúcar que queda dando vuelta en la boca, y cepillarse los dientes antes de ir a acostarse también, es importante, en la mañana y en la noche. No porque te laves, cepilles los dientes, después de cada comida vas a tener una boca más saludable, ¿ya? El cepillado con la pasta de diente tradicional no modifica la microbiota bucal, ¿ya? Es el consumo de azúcar, ¿ya? ¿Qué has dicho de los implantes que se ha cortado? Por lo que decía, que los implantes, cuando tú te pones un implante, por ejemplo, de titanio, que es lo que generalmente se va a poner, la odontología más moderna va a poner titanio, eso es un metal pesado, o sea, directo a tu cerebro, directo a tu cerebro. Entonces, claro, uno dice, es que cómo me va a faltar digamos, un diente, pero es que ahí tú tienes que ponderar. ¿Qué quiero? ¿Tener el cerebro inflamado y terminar con infecciones en todo mi cuerpo, o aprender a convivir con un diente menos? Porque ese implante efectivamente va a ser algo, es un cuerpo extraño. Es como tener la T de cobre, es como tener los dispositivos uteterinos, es como tener cualquier elemento externo para el cuerpo va a ser amenazante. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan que tenía un dedito acá? Bueno, que me lo tuve que sacar porque estaba con algún proceso como infeccioso y dije, no, yo me tengo que sacar este aro porque esto no, mi cuerpo, yo sentí que en un momento mi cuerpo estaba luchando con eso, decía, esto es algo que yo no conozco. Hoy día me puse aro, yo nunca me pongo aro. Y un día me puse aro y estaba todo el rato como observando cómo mi cuerpo reacciona, porque yo como tengo mi hígado muy delicado, tiendo a tener muchas alergias en la piel. Ya las alergias en la piel tienen que ver con el hígado. Entonces yo me pongo el aro, pero yo empiezo a darme cuenta que al rato empieza a picar. Bueno, es un elemento extraño, el cuerpo se está defendiendo. Entonces no puedo abusar de eso, no lo puedo usar constantemente. Porque el cuerpo, todo lo que es extraño para el cuerpo se va a defender. ¿Ya?
¿Y cómo se defiende? Generando inflamación. Y si yo todos los días tengo eso puesto, o sea, la inflamación es constante, no se va a detener. El azúcar es mi némesis, para dejarle... lo que pasa es que el azúcar es como decirte... Sí, de hecho les dije y me los voy a sacar porque como que me acordé que me pican y me empezó a molestar. Como que me los quise poner, me los regalaron y dije, ay, me voy a poner los aritos, pero fue como, ay, me pica. Pero ahí me los saco. Entonces, el azúcar, es que el azúcar es muy adictiva. De repente uno dice, no, es que hay que dejar el azúcar. Y es como, ya, pero es como que me dijera, oye, la persona viene consumiendo cocaína hace 10 años, que deje la cocaína. Si no es así, si no es la cosa de dejar el azúcar de un día para otro, porque es una adicción de alguna manera en el cuerpo, que tiene que ver con varias cosas, genes, si hay sobrecrecimiento además de bacterias o cándida, por ejemplo, el cuerpo va a exigir más azúcar, porque se genera una conducta adictiva frente a ese alimento. Entonces, y cuando digo azúcar, no me refiero solamente a azúcar dulce, todo lo que se transforma en azúcar finalmente en el cuerpo, el arroz, o las pastas, los tallarines, los fideos, como le digo, como de varios nombres para que se entienda, el pan en exceso. Yo no digo nunca lo coman, pero si estoy en un contexto de inflamación, lo tengo que suspender y eventualmente lo puedo hacer, pero tomando conciencia de que basta que lo haga una vez para que mi cuerpo diga, quiero más, quiero más, quiero más. Porque se secretan las sustancias, dopamina, que va, ¡ay, qué placer siento al comer este alimento! Y el cuerpo se va a volver loco, va a empezar a pedir más y más y más. El cuerpo reacciona inflamándose, por supuesto, porque la tinta es un elemento extraño. Piensa que yo tengo tatuajes en el cuerpo, y yo me los hice hace muchísimos años atrás, pero cuando tú te haces un tatuaje en el cuerpo, estás todo el rato pinchando una zona del cuerpo, metiéndole tinta y atravesando muchas capas de la piel. Y aquí, solo en esta capa, ya tienes millones de microorganismos. Millones de microorganismos. ¿Qué es importante? Que la tintura sea vegetal. Eso es muy importante. Si te vas a tatuar, que sea siempre tinte vegetal. Siempre. Que en el fondo sea una buena calidad de tintura y que tu cuerpo, como base, sea un cuerpo que al menos no tiene tantas reacciones tópicas de tipo alérgicas, porque las alergias tienen que ver con el intestino, que pueden ser por la histaminosis, que ya vamos a tener como un capítulo de alergias, vamos a hablar un poquito de ellas, o pueden tener que ver con un patrón inflamatorio general del cuerpo. ¿Ya? Pero o sea, su origen finalmente es el intestino. Entonces, bueno, y el hígado. Pero si tu cuerpo es bastante tolerante a nivel tópico, puede ser que un tatuaje de una tinta natural en el momento sea un estrés para el cuerpo y después lo puedas regular si te lo cuidas y digamos, al principio no lo expones tanto al sol, te pones cremas que ayuden a desinflamar, aceite, ya, puede ser menos agresivo para el organismo, pero lo sigue siendo porque sigue siendo algo extraño. Sigue siendo, a mí me encantan, son preciosos, adornan el cuerpo, tienen un símbolo, son símbolos del cuerpo, pero sí es extraño. Es extraño para el cuerpo. La ropa es extraña para el cuerpo. La ropa sintética es extraña para el cuerpo. El dormir muy abrigado en la noche es extraño para el cuerpo. Pero si nos ponemos extremos, vamos a entrar en una neurosis. Porque no voy a poder usar nada, no puedo ponerme nada, no puedo ponerme ropa, no puedo poner... Porque el cuerpo, claro, porque el cuerpo es natural y necesita un hábitat natural. Pero si mi cuerpo está relativamente bien, saludable, sin una inflamación crónica, yo puedo ponerme de vez en cuando un aro, puedo ir como buscando el punto de equilibrio, pero si hay un contexto de inflamación, hay muchas cosas a las que temporalmente se tienen que renunciar para poder sacar al cuerpo de ese estado. Y ojo, porque la inflamación puede ser una inflamación aguda, ya un cansancio, estoy siempre cansada, siempre tengo sueño, no tengo claridad mental, siento neblina mental, soy muy enojona, no tengo paciencia. Por ejemplo, a mí es un clásico, pero yo cada vez que yo comía azúcar en sus formas, pan, pasta, pero era un clásico, yo me ponía, ¿qué palabra usar? Pero porque como me daba ira, me ponía rabiosa, ya así como se me salía hígado, yo sé mi hígado, impaciente, un poco tolerante, confundida y podía comer muy poco.
y ahora que ya no como nada prácticamente de eso, basta que como un poquitito para que esta conducta aparezca. Entonces, mi cuerpo me enseña, y yo tengo que como escucharlo. Entonces, como les digo, además, cuando hay un contexto de inflamación, no es una cosa que se modifique de un día para otro. No es como que estoy inflamado hoy día, hago una dieta un par de días y me desinflamé. Eso como un chiste para el cuerpo. O sea, si vengo 30 años de malo hábito y quiero que en 2 días se resuelva el problema, es como pies en la tierra, esto toma tiempo. No se repara un ecosistema de un día para otro. Requiere mucho trabajo para poder repararlo. Entonces, eso es súper importante. Bueno, otras cosas que producen inflamación, por ejemplo, esos famosos detox, yo hago detox, pero las que no estaban mis detox, saben cómo son mis detox, son 21 días, 30 días, iniciando recién un proceso donde yo les digo, esto se abrió una puerta que no se puede ir para atrás, o sea, empecé a avanzar y para atrás ni para echarme vuelo, o sea, voy para adelante en mi proceso, porque un detox de 5 días tomando un par de jugos en la mañana es como que es una pérdida de plata, de tiempo, de energía, porque no te va a llevar a ningún lugar. Depurar el cuerpo es un mecanismo súper complejo, muy complejo, porque el cuerpo tiene órganos específicos de depuración, y tenemos también una clase de eso, que es fascinante, y cada órgano tiene su técnica de depuración, sus plantas para ser depurado, su sistema de limpieza, y tiene fases, el hígado, la fase 1 y la fase 2, o sea, no es como, son procesos largos, después reparar la microbiota, después volver a recuperarla con los, digamos, con los probióticos, los prebióticos, toma tiempo hacer esto. Sí, a mí me pasó ayer con unas tortitas de centeno, hoy tengo ansiedad, es que sí, es así. Y aparte que tú, Mae, llevas un tiempo también en tu depuración, hace tiempo en cambios de hábito, entonces entre uno más depura el cuerpo menos tolerante es a ese tipo de alimentos, menos tolerante. O sea, por ejemplo, no sé, la gente que no se ha hecho nunca una depuración y lleva toda su vida alimentándose así, ellos van a decir, no, yo me tomo una Coca-Cola, me como una torta y no me pasa nada. O sea, no tienes ni espacio para ver si te pasó algo de tan intoxicado que está tu cuerpo. O sea, no puedes ni mirar, pero ponte a limpiar el cuerpo. Quítale por 30 días todo eso y después anda a comerte un pedazo de torta. El cuerpo, o sea, tu cuerpo, ahí te vas a dar cuenta de cómo le afecta a tu cuerpo realmente comerse eso. Yo por años comí pura basura y no me daba ni cuenta de lo que me estaba pasando, pero arrastraba con una depresión, me dolía la rodilla, me dolía el hígado, la rabia, tomaba malas decisiones con mi vida todo el tiempo. Entonces ahora me como un pedacito de algo y el cuerpo, estás por mal camino, no te comas eso. Entonces el cuerpo es muy sabio. Y lo hice para no tirar la masa. Mira, encima lo hiciste de buena persona, para no botar comida. Ya. Entonces, ¿qué otras cosas obviamente van a generar un contexto de inflamación? Tabaco, alcohol. El alcohol, aunque uno dice es como social, el tabaco, o sea, el tabaco también es... el tabaco es... Hay que hacer una diferencia entre una persona que fuma un cigarrillo sintético todo el día a una persona que eventualmente se fuma un tabaco. ¿Ya? Hay que tener cierto discernimiento en cosas, ya como importante, pero el tabaco en un contexto de inflamación, el tabaco, el humo del cigarro, o sea, si además yo puedo no fumar, pero si estoy en un ambiente de fumadores, inhalando ese humo, es uno de los factores que más oxidación produce, es lo que más desequilibra eléctricamente el cuerpo. Las alteraciones hormonales, hipotiroidismo, alteraciones hormonales, lo repetí, carencia de omega 3, ¿ya? Lo que les decía, porque el omega 3, el DHA, es lo que permite una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo. Un cuerpo que tiene que no cuenta con ese tipo de grasa, no va a tener una respuesta antiinflamatoria adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí una buena técnica para desinflamar una zona del cuerpo. Si ustedes hacen una herida y se genera una inflamación en alguna parte del cuerpo, tanto en animal como humano, uno puede aplicarse el aceite de omega 3 de manera tópica. Y es completamente antiinflamatorio. Yo a mi hija le estoy tratando una inflamación en la rodilla muy severa que tiene, a mi hija al medio, y bueno, obviamente los doctores siempre como que nunca dando lo que tienen que dar, y dije, ya, bueno, la cuestión la tengo que resolver yo, y empecé a hacerle el tratamiento yo, con cúrcuma, vitamina D, varias cositas,
Y entre los tratamientos que yo estoy haciendo y lo que yo veo que es más efectivo es la terapia de calor-frío, porque siempre eso es lo que más regula la inflamación a nivel local, y el omega 3 tópico. Es impresionante, pero de pescado. O sea, yo le pongo 3 veces en el día en la rodilla, en un principio, ahora ya le estoy poniendo una vez en el día porque ya ha disminuido como al 80%, y el doctor me dijo, esto no se le va a desinflamar hasta los 14 años, y va a cumplir 10. Y yo, ¿cómo hasta los 14 años va a estar con la rodilla así? Sí, tiene que ponerse una rodilla y no puede caminar. Porque, ¿cómo no va a poder caminar? No, porque es muy grave lo que tiene ella. Bueno, y con el omega 3, tópico, barrito, omega 3, calor frío. Y eso yo lo he aplicado con gente, lo he recomendado en terapia de gente que tiene artritis, que tiene cualquier inflamación a nivel de los huesitos, cualquier dolor a nivel de la musculatura. Es muy eficiente la grasa para desinflamar cualquier zona del cuerpo, en animales como en humanos. Si un animal con algún tipo de inflamación, le sirve. Es que, claro, para el doctor que no está preparado para curar el cuerpo, por supuesto que el asma puede ser para siempre, pero el asma tiene su origen en el intestino. Puedes tener, por ejemplo, una histaminosis, hay que descartar cómo está la enzima DAO, cómo está la histamina en el cuerpo, cómo está la salud intestinal. No, y con corticoides, o sea, además haciéndote dependiente de un medicamento. Bueno, abuso de medicamentos, el envejecimiento biológico, ya naturalmente va a generar una inflamación. Entre más envejecemos, más inflamados nos ponemos. Eso es natural, ya es parte del envejecer inflamarse, de alguna manera, pero es cómo se inflama el cuerpo, ya, o sea, digamos, si hemos inflamado intoxicado, así es parte del ciclo biológico natural de que el cuerpo en algún momento tiene que cumplir su ciclo. No, el omega 3 no es cualquier marca. Well Plus es muy buena marca, Swanson, No. ¿Qué es importante el omega 3? La huella de traslado de partida, que lo trates de comprar en algún lugar, un laboratorio cerca de tu país, ya que no se traslade de un lugar muy lejos, porque el aceite de pescado puede ranciarse. Se tiene que refrigerar idealmente cuando se guarda. Y nunca un suplemento es cualquier suplemento, nunca. El suplemento, realmente hay una diferencia entre un buen suplemento y un mal suplemento, es mucha la diferencia. Ya, un mal suplemento puede tener cualquier cosa dentro, y químicos, preservantes, venenos, o sea, tóxicos. Es muy importante las marcas, como digo, Well Plus, No, eh, esta marca del doctor Ludwig, que es muy buena marca, Primal, muy buena marca, pero es muy costoso. No, Pure Nature también. Hay varias marcas. En Chile está Ortomolecular. Ahí en Chile hay una tienda que se llama Ortomolecular, que es especialista en medicina ortomolecular, suplementación. Todas las marcas que tienen ahí son buenas, todas. Yo tengo una situación muy particular. Hace unos años empecé a tener problemas inflamatorios tras comer aguacate. Ahora si tomo un pedacito se me inflama la panza y me lo queda la digestión y tardo horas en restablecerme. Ya, eso es histamina, por ejemplo. La palta, el aguacate, si tú reaccionas así, y además, por ejemplo, sufres de migrañas o has sufrido de migrañas, picazones en la piel, estornudos, alergia, y se te exacerba con el consumo de palta, es porque hay una deficiencia en la enzima DAO, ¿ya? Y es que si tienes esa reacción con la palta es porque hay mucha histamina en el cuerpo. La enzima DAO es la que desarma la histamina en el cuerpo. Ya la histamina es lo que el intestino secreta frente a una amenaza, ¿ya? O frente a algún alimento potencialmente alérgeno. Y la palta tiene mucha histamina. El cerdo, el huevo, son alimentos muy ricos en histamina. Y si tu cuerpo no es capaz de degradar la histamina porque tiene una deficiencia en la enzima DAO, vas a desarrollar estas reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué es lo que debieras hacer? Suspender la palta de partida, ¿ya? Y con el tiempo la puedes ir integrando. ¿Cómo? Primero tienes que empezar a tomar DAO, la enzima. En Chile no la venden, la puedes comprar en Estados Unidos, la puedes comprar en España. No sé dónde vives tú, pero esto no tiene que ver con el hígado, ¿ya? Esto más o menos, en España la consigues en IER,
y en España consigues todo. Aquí es la cuna de la medicina natural, francamente. Hay de todo aquí. Y entonces yo te recomendaría empezar a tomar esa enzima. ¿Ya? Eso. Y ya, bueno, un poco más adelante te puedo dar prueba con eso. Y ahí me vas comentando en las clases cómo te va. Y a ver si ahí puedes como complementar, por ejemplo, después cuando integres la palta, puedes tomar te tomas una mega dosis de la enzima DAO, puedes complementarlo con otra enzima. O sea, se puede ir de alguna manera si tú eventualmente te quieres comer una palta, pero yo te recomendaría por ahora buscar todos los alimentos que tienen histamina y suspenderlos por un tiempo largo y empezar a tomar esta enzima. Leí que Swanson la compró una corporación y cuando eso pasa hay que estarse atenta. Ah, claro, sí, porque cambian obviamente los protocolos. Ahora depende cómo lo compró. Si compró la patente y no se puede como cambiar o modificar, hay que ver los ingredientes. Hay que ver siempre los ingredientes cómo están, pero es un buen laboratorio, Swanson. Pero bueno, hay que ver las modificaciones que hace la nueva corporación. Bueno, el aislamiento social. El aislamiento social es tremendo para generar neuroinflamación. Cuando pasó lo del COVID y la gente nos aislaron, ¿cierto? Eso nos afectó a todo el mundo. Uno de los periodos donde hubo más temas de depresión, de temas como de problemas neurológicos, digamos de la salud mental, fue dentro de ese periodo y se relaciona con que el aislamiento afecta mucho el cerebro porque el ser humano es biológicamente un ser social, es comunitaria nuestra naturaleza, nosotros no somos seres aislados, entonces cuando un ser se aísla y vive en soledad su proceso, se genera esta reacción del cerebro de tipo inflamatoria. Entonces es muy bueno las personas que están, por ejemplo, con depresión y tienden a aislarse, es tratar de buscar núcleos para insertarlos en esos espacios que sean afines a ellos, porque mientras estén en estado de aislación, va a permanecer en este estado de amenaza y de miedo, finalmente, pues se aísla porque siente miedo. Hay un omega 3 de Swanson Plant Based. No serviría tanto porque el EPA, ya que es como el ácido graso que tienen las plantas, que pudieran ser como un DHA, por una deficiencia a nivel enzimática, no se transforma en DHA en el cuerpo. Entonces, en realidad, por ejemplo, la linaza, la chía, la palta, que tienen ácidos grasos tipo omega 3, tienen un tipo de ácido omega 3 distinto. Y enzimáticamente tu cuerpo no lo puede transformar como en DHA, que es lo que finalmente compone el cerebro básicamente. Para tratar una depresión, por ejemplo, si formar el cerebro, necesitas que sea de pescado azul, bacalao, es como súper importante. Solo omega 3, ya bueno, ahí está el otro día el omega 6, yo no soy anti omega 6, el omega 6 es necesario, es un cardioprotector, es antioxidante, es importante para el cuerpo, no es una amenaza, el problema es que nosotros somos una sociedad que ha consumido en exceso omega 6, aceites ricos en omega 6, maravilla, canola, todos esos aceites que se prensan al calor son ricos en omega 6 y una dieta muy alta en omega 6 y muy baja en omega 3 obviamente no va a ser beneficiosa porque el omega 6 en exceso sí genera una intoxicación, a diferencia del omega 3, que en exceso solamente apoya en los procesos de desinflamación y reparación de tejidos, de la piel, a diferencia del omega 6. Entonces, no es necesario tomar omega 6 porque probablemente todos los organismos están como en un exceso de omega 6. ¿Ya? Entonces, no, solamente yo recomiendo omega 3. Bueno, de nuevo alteración hormonal, como que era importante el tema de la alteración hormonal, lo repetí como 3 veces. Bueno, el factor nutricional, lo que estoy comiendo, el exceso de grasas saturadas, por ejemplo, el consumir aceites calientes, como aceite de oliva, el aceite de coco, todos esos aceites que se calientan, se oxidan, se degradan en el calor, alteran su composición, sus moléculas, entonces no son beneficiosos, esos aceites se consumen en crudo. En caliente podemos consumir el ghee, que es de origen animal, o las grasas de animales, de la grasa de res,
la grasa de cerdo, esas son las que se pueden calentar, porque son como grasas completas, no se degrada esa cadena en el cuerpo al calentar. Entonces eso no es tóxico, se puede saltear, calentar ese aceite, pero ya los otros no, los otros alteran mucho su composición. ¿Siempre es necesario suplementar omega 3 o también basta con la alimentación? Siempre es necesario porque a no ser que tú te comas, no sé, 15 huevos a la semana. Se puede, el huevo se puede comer si no tienes, por ejemplo, lo que tenía, no me acuerdo quién me preguntó, que tenía su tema con su histamina, Almudena, por ejemplo, que ella probablemente tiene una histaminosis, entonces en su caso ya no puede comer huevo porque su cuerpo podría no tolerarlo y generarle mucha alergia porque no tiene la enzima que degrada esta sustancia en el cuerpo, la histamina. Pero en el caso de que el cuerpo lo tolere, uno puede comer hasta 3, 4 huevos en el día. Ya el huevo tiene colina, o sea, es súper importante para el cerebro, para la atención, para la cognición, para el aprendizaje. El huevo es fundamental en la primera infancia, es un alimento que debe introducirse a una edad muy pequeña, antes del año, porque es lo que más ayuda a focalizar la mente, por la cantidad de colina que tiene. Grasas saludables tipo omega 3, pescados, pollo, pero tendrías que comer grandes volúmenes porque a no ser que tú tengas tus gallinas, tú tienes tu gallina, tú tomas el huevito, entonces tú vas con todo ese omega 3, pero si no es el caso, toda la huella de traslado de los productos van disminuyendo su composición nutricional, sus micronutrientes, los minerales, las vitaminas, todo eso se va oxidando cuando se traslada. Entonces, si yo tengo mi naranja en mi árbol, mi manzana en mi árbol, mi leche la voy a ordeñar yo, o sea, es muy distinto a estar comprándose las cosas que uno no sabe el origen y que tienen tremendas huellas de traslado, o sea, ahí no consumo nada de vitamina. El otro día yo tomé un curso súper interesante, o sea, hace tiempo en realidad, el otro día no, sobre el tema de la medicina ortomolecular. Me puse a estudiar medicina ortomolecular. Y uno de los médicos, que era médico ortomolecular, médico biológico, él hablaba de esto de la huella de traslado, entonces nos ponía unas tablas y nos mostraba y decía, ya, por ejemplo, la naranja. Tú cortas la naranja del árbol y la naranja tiene, por decir, 80% de vitamina C, ¿ya? Porque no es pura vitamina C la naranja. Ya, en el árbol tiene 80% de vitamina C. Todo esto ellos lo miden, ¿ya? 80% de vitamina C. Entonces, cortamos la naranja del árbol y la naranja ya tiene 60 vitamina C, porque ya se oxidó un poco, ya salió del árbol. ¿Ya? Entonces yo me trasladé ahora con la naranja. Ya. Entonces, ahí ya la oxidé un poco más, ya la naranja ya va como por 40% de, más o menos, ya después no me la comí de inmediato, la dejé puesta en una mesa, la refrigeré, ahí siguió perdiendo vitamina C hasta que al final ya cuando me la comí ya tiene 10% de vitamina C. No me sirve. ¿Qué hago yo con 10% de vitamina C en el cuerpo? Si una persona necesita por lo menos 2.000 miligramos diarios de vitamina C para recién tener como el aporte que necesita. Lo mismo que la vitamina D. Hay muchos alimentos que van a tener vitamina D, pero con todo el camino que hace ese alimento, yo ya no voy a obtener lo que necesito de vitamina D. Entonces me tengo que suplementar, además del sol, pero el sol, al menos en mi país, es estacional. En invierno y en otoño el sol, la radiación que emite el sol es menor que en el verano, por los grados también que tiene, digamos, por la puesta y por la salida, va a llegar menos radiación hacia el cuerpo de la Tierra, voy a absorber menos vitamina D. Hay que suplementarse cuando hay poca luz, porque si no hay vitamina D en el cuerpo, va a haber inflamación en el cerebro, va a haber depresión, van a haber problemas, trastornos inmunológicos, van a haber problemas en los huesitos en la vejez. Es importante. Entonces, es importante suplementarse. Vamos a tener una clase de suplementación en la segunda etapa, ya como de ver cuáles son los suplementos más adecuados, suplementos para el cerebro, para la memoria, para el sistema digestivo, y por qué en el fondo nos suplementamos. Bueno, el gluten. Ya acuérdense que la semana pasada yo les decía que el gluten, que hay que todavía no me acuerdo el nombre, un nutriólogo médico ya, que él dice en una frase que el gluten no es apropiado para ningún ser humano en la Tierra. Que el gluten no fue hecho para el ser humano, es así de simple. O sea, no hay nadie que sea tolerante al gluten, todos somos intolerantes al gluten. Lo que pasa es que el celíaco ya desarrolló ya es una autoinmunidad.
Y al que ya realmente se come un poco y se inflama, le duele la cabeza, porque ya entró en una etapa de intoxicación por gluten. ¿Recomiendas congelar, por ejemplo, los frutos rojos? Sí, el fruto rojo, por ejemplo, se puede comer congelado y lo puedes comer todo el año. Yo sí recomiendo el fruto. Hay gente que no, que me dice, no, se come solo fresco, pero yo apoyo mucho el consumo de frutos rojos, mucho. Creo que es la fruta más fundamental para la dieta humana. Más fundamental para la dieta humana, por lejos. Tiene bajo índice glicémico. O sea, podemos comer arándanos, frambuesas, frutilla. Si no tengo intolerancias y alergias por temas intestinales, podemos consumir todos los días una alta dosis de esos frutos y congelarlos para las temporadas en que no hay, completamente. Ya. ¿Qué opino de los germinados? Que es una buena manera de consumir legumbres, por ejemplo, en un contexto donde no hay inflamación, porque el germinado tiene una carga de energía súper grande. El germinado o el brote, ya, son distintos, pero es una forma súper buena de consumir una densidad nutricional de parte de un alimento, completamente. Si mi cuerpo lo tolera, o sea, el cuerpo lo tolera, todos los días consumir algún tipo de germinado. Yo no consumo cereales, ya de vez en cuando, por ejemplo, como un poco de arroz, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero no es algo que yo dejé en mi dieta, entonces tampoco los consumo germinados, pero sí consumo, por ejemplo, brotes de verduras, brotes de semillas de otro tipo, sí las consumo. Ya. Dieta muy rica en carbohidratos. Ya, yo apoyo el consumo de carbohidratos, digamos, tipo FODMAPs, así como, por ejemplo, papa, boniato, frutas. Yo sí las consumo, también no es que abuse de su consumo, pero sí las considero importantes dentro de la dieta. Ya yo no tengo un estilo keto, ya no consumo una dieta sin carbohidratos. Yo consumo papa, consumo varios tipos de papa. Lo que pasa es que he aprendido a consumirlas de tal manera que no me afecten en mi salud. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar de esto de congelar, ¿cierto? De refrigerar la papa, los carbohidratos para poder gelidificar el almidón y hacerlo transformando en una fibra digerible para el cuerpo y beneficiosa, lo empecé a hacer así. Y es bastante notoria la diferencia para mí a la hora de digerirla. Es totalmente distinto. Entonces, sí hay ciertas estrategias para poder comérsela. En relación a las grasas, por ejemplo, yo consumo semillas machacadas del lino y sésamo, sí, perfecto. Está súper bien, esas semillas son súper importantes, pero no vas a tener el aporte de omega 3 que tu cuerpo necesita consumiendo semillas machacadas, porque probablemente no te comes 1 kilo, te debes comer unos gramitos a diario, entonces, y como te digo, eso no se va a transformar en DHA, es otro tipo de ácido graso, es otro tipo de omega 3, entonces no vas a tener el DHA, que es el que se necesita finalmente para el cerebro y para poder apoyar la respuesta antiinflamatoria del cuerpo. Como les digo, lo que modula la respuesta antiinflamatoria es la grasa. Y aquí, a ver, bueno, entonces el sistema nervioso regula todo nuestro cuerpo, regula la respuesta inflamatoria en tiempo real, imagínense, o sea, no es tan en tiempo real como pongo acá, así como que todo está sucediendo así. El cerebro viaja más rápido de la velocidad de la luz, pero se toma su tiempo, ¿ya? No es, pero en tiempo real me refiero a que en un tiempo relativamente como sincrónico es capaz de ir constantemente generando una respuesta frente a las situaciones que va viviendo el cuerpo. Un cerebro inflamado está constantemente percatando peligro. Señala al sistema inmune para que genere inflamación, entonces hay una inflamación sistémica. Siempre que se inflame el cerebro, está inflamado todo el cuerpo. Siempre que se inflame el intestino, está inflamado todo el cuerpo. O sea, eso es una ecuación que no falla. Cerebro inflamado, intestino inflamado, cerebro inflamado. Es así, funciona así. ¿Cuál es la cantidad de omega 3 y DHA a consumir diaria? Va a depender, pero puedes consumir, eso va a depender, realmente va a depender, porque es distinto a una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, a una persona que tiene migrañas, a una persona que tiene depresión. Eso es súper relativa a la cantidad que se va a consumir. Vamos a ver en la parte de suplementación las cantidades, pero en términos como pensando en algo general, por ejemplo, entre 400 y 600, uno con cada comida, pensando que hacemos 2 a 3 comidas máximo en el día.
Eso sería como una dosis de entrada, ¿ya? El omega 3 yo recomiendo consumirlo al menos por un periodo de 6 meses. Se saca el omega 3, se descansa un tiempo y se vuelve a retomar. Y si no, lo podemos consumir, digamos, por siempre. No hay una contraindicación en que consumas constantemente el omega 3, a diferencia de otros suplementos que se tienen que suspender, como la vitamina D, la vitamina B12, vitamina B1, vitamina B6, B3, que se consumen por periodos de tiempo. El omega 3 se puede consumir siempre, igual que las enzimas digestivas, por ejemplo. Súper importante, las enzimas digestivas, súper importantes cuando hay inflamación. Súper importante porque las enzimas digestivas, ¿qué son? Son las que van a permitir que exista la actividad metabólica en el cuerpo, que se pueda transformar en el fondo lo que entra en el cuerpo. Las enzimas están en el cerebro, regulan el sueño, transforman sustancias químicas en el cuerpo, transforman proteínas, carbohidratos, o sea, son como la energía que desencadena el metabolismo del cuerpo, la capacidad de transformar del cuerpo y la capacidad enzimática del cuerpo, de los organismos, se ve súper deteriorada por el tipo de alimentación, por el estilo de vida. Entonces, cuando por ejemplo una persona ha tenido una dieta muy rica en carbohidratos y va a dejar de consumir carbohidratos, va a empezar a consumir mayor cantidad de proteínas, o al revés, por ejemplo, ha tenido una dieta o muy rica, por ejemplo, en vegetales, y va a incluir la proteína, se tiene que apoyar de enzimas digestivas. Hay que apoyar con la amilasa, la bromelia, la pepsina. Vamos a ver igual en una de las clases el tema de las enzimas. Yo creo que lo vamos a ver en la otra clase. Enzimas, metabolismo, todo eso es muy interesante. Y es muy importante consumirlas, porque si yo no tengo una buena capacidad enzimática en mi cuerpo, no voy a poder degradar ni transformar lo que entra en mi cuerpo. No voy a poder transformar los alimentos, no voy a poder digerir, no voy a poder obtener los nutrientes. Incluso las enzimas digestivas en depresión. Yo le he dado enzimas digestivas a personas con depresión, con trastornos digestivos importantes, neuroinflamación, y dentro de un protocolo apoyándose con enzimas digestivas, y es un tremendo apoyo para la salud mental. Pero tremendo apoyo para la salud mental. O sea, imagínense, es como si no tenemos una buena actividad enzimática, no se puede transformar nada. Entonces, son fundamentales, pero ya vamos a ver un poco más de eso en profundidad. Bueno, entonces, la predisposición genética, ya, por ejemplo, lo que habíamos hablado el otro día de los genes, es un antecedente, pero no determina, porque si el contexto es el óptimo, como dice la epigenética, no se va a determinar nada. Esto creo que no sé si lo compartí con ustedes la vez pasada, pero se han hecho investigaciones. Hay un libro muy bueno que se llama Yo no soy mi ADN, de un doctor, un especialista, un español especialista en epigenética. Muy buen libro. Yo no soy mi ADN. Si les interesa este tema, es cortito, es bien, como hay que leerlo bien concentrado, porque es bien cabezón, es bien pesado de digerir la información, pero bueno, él en ese libro habla de él es como un máster en epigenética, y él con un grupo de otros científicos se empezaron a estudiar el fenómeno de los gemelos monocigóticos, ¿ya? Que nacían como, o del mismo óvulo, compartían como la misma información genética, o sea, lo mismo, era como que se habían dividido del mismo huevito. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se hacía un seguimiento de estos gemelos, ya se han hecho varios estudios así, y resulta que, por ejemplo, uno de estos gemelos había tenido, no sé, no había desarrollado ningún tipo de adicción, ningún tipo de enfermedad, se había casado, había estudiado, había hecho una vida como normal, ¿ya? Y el otro era alcohólico, murió de un cáncer, fue un caso específico que él estudió. Entonces él llegó a la conclusión y decía, si dos personas, o sea, nacieron, iguales, ¿por qué uno desarrolló todas estas patologías y el otro no desarrolló ninguna patología? O sea, de ahí para adelante él parte de la base de que la genética no te puede determinar. No te puede determinar, ¿ya? La genética es un 10%. La genética de tu familia es un 10%. Es el contexto.
Entonces, claro, se estudia a uno de los gemelos, entonces uno no comía, o por decirle, no comía dulce, tenía una vida sana, tenía cierto, y el otro tiró para otros intereses. ¿Por qué sucede eso? Si comparten la misma información. Y esto destruye todos los pilares de la genética, porque en el fondo la genética, que tiene una visión completamente distinta, que es como, estás determinado por tus genes, lo que, no sé si le ha pasado cuando han ido al doctor y el doctor le dice, ya alguien de tu familia tiene diabetes, entonces, ay, sí, mi abuela, mi bisabuela, entonces te va a tener diabetes. No, eso ya no existe, eso es imposible, porque la epigenética plantea todo lo contrario, que es el contexto. Entonces, si mi contexto es el adecuado, en mi organismo no se van a activar esos genes, no se van a activar, como lo que sucedía con estos gemelos, y así se han hecho muchos estudios. Pero este libro que les digo, Yo no soy mi ADN, que no me acuerdo del autor, pero es el único libro que se llama Yo no soy mi ADN, yo lo compré hace tiempo por Busca Libre, bueno, por si están en Chile, es un libro cortito, pero como le digo, bien denso, y ahí habla como de todas estas bases de la epigenética, que el contexto es todo, y que finalmente se habla también del microbioma, del gen de la microbiota. Entonces, y el gen del microbioma sí se puede modificar, porque si modifico las condiciones de mi terreno, modifico el perfil de la microbiota. O sea, si yo muevo mi tierra, la humedezco, todo la cultivo, van a llegar bichos, bacterias, se va a cambiar la condición de esa tierra. Con el cuerpo sucede lo mismo. Entonces, es bien interesante eso. Si hay un contexto que predispone la inflamación, eso va a señalar una inflamación periférica y va a comunicar con el cerebro. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una inflamación en un área específica de mi cuerpo, eso sí o sí va a llegar como información al cerebro, y que el cerebro sí se va a inflamar, porque el cerebro, aunque no lo creamos, está todo el tiempo observando lo que sucede en el cuerpo. Entonces, no, como que no puede desconectarse de eso. Se articula. O sea, el eje más importante que existe no es en realidad mente-intestino, es mente-cuerpo. Ese es el primer eje que existe, y ese es el que está más dañado. Entonces, la mente, el cerebro, ve inflamación en cualquier lado, inmediatamente genera, apoyando al cuerpo, una inflamación en pos de su defensa. ¿Y qué ocurre cuando el cerebro se inflama? El cerebro da permiso para que todo se inflame. Una locura, o sea, el cerebro está inflamado, el cerebro dice, vamos, nos estoy inflamando porque cuerpo te quiero conmigo, pongámonos a defendernos de esta situación, porque el cuerpo es leal al cerebro, trabajan en equipo, aunque no lo crean, trabajan en equipo. La predisposición genética se expresa y así sufrimos la patología autoinmune. El contexto falla, el cuerpo no es el indicado, la predisposición de mis genes se va a expresar y la patología va a aparecer. Voy a transformar mi cuerpo voy a desarrollar una insulina, una resistencia a la insulina, algún problema en mi tiroides, algún problema a nivel hormonal, ¿ya? Pero no es una predisposición que viene porque sí, se da porque hay un contexto que permite que se desarrolle dentro del cuerpo. Si actuamos sobre los factores ambientales, frenamos la neuroinflamación, lo que en el fondo, factores ambientales, lo que el ambiente, las circunstancias que hacen que esa reacción inflamatoria se produzca. Cuando esta inflamación baja, no le da permiso al sistema inmune de que genere esta respuesta autoinmune. O sea, importantísimo, cualquier tipo de inflamación que exista, desinflamamos cerebro, ¿ya? Y ahí vamos a ver protocolos para desinflamar el cerebro. Miren esto, la neuroinflamación es la responsable de muchas patologías y enfermedades, inflamación hipotalámica en trastornos cardiovasculares y obesidad, dolor crónico o inflamación, patofisiología del Parkinson, ¿ya? Interesante. Tratando la neuroinflamación tendríamos un agente terapéutico muy potencial, así yo diría que el más potencial, acompañado de buenos antioxidantes, de buenas plantas, alimentación, que en el fondo baje la inflamación. Ya hemos hablado de la alimentación que inflama en un contexto además inflamatorio, cereales, trigo, legumbres. Yo entiendo a las mujeres que están en el curso que basan su alimentación en plantas. Yo obviamente siempre todo lo quiero transmitir con mucho respeto y sin querer así como lavarle el cerebro nunca a nadie, no es mi intención, pero entender que, por ejemplo, si una persona siente rechazo a comer carne, que lo entiendo, a mí me ha pasado muchas veces a comer carne, a comer pescado, a comer pollo, hay que buscar alguna forma, una suplementación muy adecuada, ¿ya?
Si es vegetariano es menos severo, porque al menos puede comer huevo, si además no tiene problemas de histamina. Pero en una alimentación vegana, donde la alimentación es exclusivamente basada en carbohidratos, cereales, legumbres, trigo, estamos en un contexto muy complejo, y ahí hay que tratar de ver cómo revertir esa dieta que esa persona está llevando. Se puede hacer una transición de veganismo a vegetarianismo, porque ahí hay mayor posibilidades de abordar el proceso. Pero una dieta exclusivamente vegana es complejo, una dieta basada solamente en plantas. Ahora uno dice, pero ¿cómo si hay gente que investiga plantas y que las plantas... Yo no tengo duda de que hay muchas personas que han podido resolver sus temas de salud en una dieta basada exclusivamente en plantas, y en frutas y en verduras, ¿ya? Ahora, a mí me gustaría conocer a esas personas, sus perfiles bioquímicos, cómo están sus hormonas, cómo están sus minerales en el cuerpo, qué tipo de suplementación reciben, porque papers científicos sólidos que afirmen que una dieta basada exclusivamente en plantas es completamente beneficioso para el diseño humano actual, no hay una base sólida científica aún que lo pueda decir. Y cuando hay base científica que dice el consumo de carne, por ejemplo, se relaciona con el cáncer o con el desarrollo de tumores en el cuerpo, es importante, cuando uno lee ese tipo de investigación, el sesgo científico que puede haber de por medio, qué tipo de carne, con qué tipo de carne se hizo la investigación. Si es una carne llena de antibióticos, hormonas, por supuesto que va a afectarle a la persona. Si la persona venía con una inflamación previa, también obviamente que va a afectar. Entonces, cuando uno lee un paper científico, tiene que tomar en cuenta todos los factores que hay. La ciencia jamás va a llegar a un consenso, nunca, porque no es el objetivo de la ciencia. Nunca vamos a llegar a un consenso donde el 99,9% de todos los científicos ahora dijeron que solo hay que comer carne, o solo hay que comer planta. Eso no va a existir. Eso no existe. Nunca, nunca jamás va a ocurrir, porque la ciencia es peleadora. ¿Ya? Le gusta pelear. Es básicamente patriarcal. Entonces nunca va a llegar a un acuerdo, jamás. Jamás. Están ahí discutiendo. Los científicos son unos nerds que viven discutiendo porque Nash, que sí, que parece es, que nada. Entonces, uno tiene que ocupar su discernimiento y ser muy riguroso a la hora de leer los papers. A mí me pasó así, mantuve una dieta vegana y la inflamación ha sido brutal, lo digo por... Yo tuve una alimentación vegana, yo también, mira, yo tuve, mi primera etapa de mi alimentación vegana fue plantas, 100% plantas, crudas. Fue maravilloso en una primera etapa, me desinflamé, me depuré, muchos ayunos, descanso digestivo, que yo de mi depresión profunda, yo me curé así, en una etapa inicial con una alimentación vegana, pero vegana herbívora, o sea, basada en plantas crudas exclusivamente por un periodo. Pero luego empezaron a aparecer otros trastornos, que yo pude empezar a ver, mi disbiosis intestinal, y ahí yo, claro, dije, y me pasaba que en mis embarazos mi cuerpo me pedía proteína y grasa. Entonces, pero esa es mi experiencia personal, así como la Mae tiene la de ella, la Diana tiene la de ella, pero uno tiene que realmente como observar su cuerpo y lo que pasa. Que me dice, aún me cuesta volver a los animales, porque se queda fácil cuando los come y pensar que no puedo. Ese sentimiento te entiendo completamente, pero ahí tú tienes que hacer tu transición. Si tu cuerpo te pide comer carne, pero tu mente la rechaza, tienes que ir haciendo transición lenta. A mí mi vuelta al consumo de carne fue hace súper poco. O sea, hace como un poco más de un año que volví a consumir carne roja, porque estaba empezando a incluir el pescado. Y lo último que incluí fue la carne roja, porque me ponía en el plato y era como una cosa así que me da... ¡Ay! No podía, era así, no podía. Ya no me pasa. Ya es un alimento que integré, que lo acepto, lo agradezco cuando me lo como. Hay una relación de respeto hacia ese animal en agradecimiento a que me lo estoy comiendo. Ahora, en términos espirituales, yo considero que nosotros los seres humanos deberíamos aprender en algún momento a alimentarnos del aire y dejar de comernos entre nosotros, animales, plantas, como última naturaleza espiritual. Yo creo que eso es el ser humano, un ser noble que no come ni caza ni nada de eso, está en armonía con su naturaleza. Pero mientras soy humana y vivo en esta maquinaria, tengo que darle al cuerpo lo que necesita, y lo que el cuerpo me pide, no la mente, lo que el cuerpo me pide.
Bueno, ahora yo ya estoy un poco más cavernícola. La mía, por ejemplo, ya no me da nervio la sangre del animal. Yo ya como que antes me la comía como cocida, así era como pásenme una suela de zapato negra que ni se note que es carne. Ahora como que ya la puedo, me la como más cruda. He ido de a poco despertando también una especie de gen cazador en mí, porque me doy cuenta de lo beneficioso que es para mi cuerpo, para mi salud, ¿ya? Pero como les digo, yo no tengo una mirada como drástica, yo no como el doctor Biter, que yo lo encuentro genial, pero yo encuentro, por ejemplo, el doctor Biter, síganlo, él es un keto lovers, así ya keto, yo creo que el keto número 1 que yo conocí en mi vida. Pero él es un cazador, su personalidad es el auténtico cazador. Es como, él habla y es como, ¿qué le pasa a este lobo? Cálmenlo. Claro, pero un hombre que tiene toda esa energía del animal en su cuerpo, la grasa, es como una especie de vikingo, entonces, porque obviamente el consumo de los alimentos van a modificar tu conducta. Es cosa cuando yo les hablaba de la evolución, los que comían los herbívoros, los chimpancés arriba del árbol, yo me lo imagino fumando casi que marihuana, porque era un frutita, verdurita, comiendo todo el día sin moverse, luego cazadores, entonces se va cambiando la conducta. ¿Es bueno comer huevo crudo? Es una buena forma de comer huevo crudo. Mira, hay algo que dice el doctor Biter que yo comparto mucho y que lo dicen algunas nutricionistas naturalistas, no basados en plantas, sino naturalistas basados en tipo de alimentación donde sí se consume carne, es que el huevo es es un alimento, es el único alimento que es capaz de desarrollar una vida, ¿ya? El huevo es un embrión. O sea, el potencial energético y nutricional que tiene el huevo es a otro nivel. Yo crudo no lo como porque a mí me da nervio, pero es un alimento que en una vasta literatura sí se recomienda consumir crudo porque es ahí donde tú realmente vas a tomar todo lo nutricional de ese huevo. Todo, pero es un huevo de campo, ya, no el huevo de supermercado lleno de asquerosidades. Yo no soy vegetariana, pero consumo poca carne. Pero la gente vegetariana que conozco se hacen analíticas de sangre y obtienen buenos índices. Ojo ahí, Tamara, porque los índices, eso es como esa información es como que el cuento del teléfono. Tú no tienes cómo saber que esas analíticas sean buenas porque las analíticas que se utilizan en los laboratorios de partida no, no, utilizan estándares que a veces no son, realmente no reflejan ese estado de salud. Eso es súper importante. Por ejemplo, si tú vas a hacerte el examen de sangre y el doctor dice, tiene 30 nanomiligramos de vitamina D en sangre, está espectacular. Con 30 miligramos en realidad no haces nada, ni siquiera ayudas al desarrollo de los huesos. Entonces, es importante, por ejemplo, ver que esa persona vegetariana tiene un buen sistema nervioso, tiene una buena memoria, tiene una buena capacidad de aprendizaje, tiene unos buenos reflejos, una buena atención, pues todo eso va a ver, tiene una buena cantidad de vitamina B en el cuerpo, tiene una buena capacidad detoxificadora en el cuerpo. Ahora, yo como te digo, una alimentación vegetariana basada en plantas con una buena suplementación sí es posible que se pueda llevar. Es posible, pero con una buena suplementación exclusivamente de plantas, que además no son cultivadas por la persona, o sea, es distinto comerse unas espinacas, por ejemplo, o una zanahoria o un alimento que tú cultivaste en tu tierra a estar consumiendo una alimentación vegetariana de alimentos que compraste en el supermercado, porque ese alimento probablemente va a ser muy pobre nutricionalmente. Pero yo creo que todo es relativo, ¿ya? Yo no voy a decirles a ustedes, tienen que comer carne porque es la única vía para estar en salud. Ustedes tienen que observar su cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Ya? Y las analíticas te permiten medir, ¿ya? Pero no hay que dejarse llevar por los parámetros de las analíticas que utilizan en los laboratorios, porque tienen mucha... no, o sea, como los estándares que utilizan no son los más adecuados, Bueno, tratando de la neuroinflamación tendríamos un agente terapéutico como potencial. Ellas también están detrás de la obesidad y la fatiga crónica, patologías autoinmunes como esclerosis múltiple y artritis reumatoides. ¿Cuáles son las señales que se pueden ver para ver si tenemos neuroinflamación? Bueno, pacientes que no se sacian, aunque coman y coman, ¿ya? Pacientes que tienen hambre a cada rato, tienen somnolencia, conductas de no movimiento, no son proactivas, neblina mental, lento de movimiento, lento de pensamiento, resaca, esta sensación como de cansancio constante,
Mala termorregulación, siempre frío o calor, no hay una termorregulación en el cuerpo, no tienen sensación de sed, se despiertan muy cansados, acumulación de grasa a nivel abdominal. Por ejemplo, acá la parte de la termorregulación tiene que ver, o sea, del ritmo de hambre y saciedad, es porque si el cerebro está inflamado no va a tener una buena regulación de la leptina y la grelina, que es lo que vimos la vez pasada, que es lo que regula el hambre y saciedad. Lo primero es tratar la neuroinflamación. Aquí hay algunos protocolos que se puedan, el vitiligo, por ejemplo, que tiene, el vitiligo es autoinmune, pero también tiene que ver con el cuerpo, ya frente a una situación de oxidación, por ejemplo, de estrés biológico, va a considerar que la pigmentación de la piel no es importante. Entonces va a restarle como energía a esa función en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, se puede vitiligo, o se cae el pelo, ya como estas despigmentaciones en la piel. Pero el vitiligo también es autoinmune. Entonces, ¿cómo podemos tratar el vitiligo? Bueno, con una alimentación antiinflamatoria, antioxidantes, resveratrol, sulforafano, vitamina E, vitamina A, omega 3, eliminar todos los productos químicos de la piel, ¿ya? O sea, hay varios protocolos que se pueden hacer con el vitiligo, muy buenos y digamos con muy buenos resultados. ¿Ya? ¿Cómo tratamos la neuroinflamación? Vitamina D. ¿Cómo ponemos la vitamina D? Uno generalmente va a encontrar de 5.000 unidades internacionales, 5.000 UI, ¿ya? Pero es muy poco. Es muy poco 5.000 porque tú vas a comprarte las gotas, por ejemplo, o la cápsula y dices, tómese una cápsula, es muy poco. ¿Ya? O hay otras que te van a decir, hago una megadosis una vez a la semana. No sirve una megadosis una vez a la semana, se debe tomar todos los días. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo quiero 5.000 unidades internacionales, es poco si hay deficiencia. Debemos tomar por lo menos 30.000 unidades internacionales para poder levantar la vitamina D del cuerpo. Entonces podemos hacer megadosis por un periodo de un mes, sobre todo ahora, por ejemplo que nosotros estamos en otoño, en el sur, en Chile, digamos América del Sur. Entonces, en este caso, si se compran una vitamina D de 5.000 unidades internacionales y dice 2 gotas, por ejemplo, no, entonces tómate por lo menos 7 gotas o 10 gotas diluidas en agua 2 veces en el día, en la mañana y al mediodía, por un mes. Y después del mes te puedes ir a hacer de nuevo la analítica. No mires el estándar del examen, que dice que con 30 miligramos estás bien, porque eso no puede ser. Tienes que tener de 60 para arriba. Ya, ahí estamos recién hablando de que vamos bien con vitamina D. Fundamental para desinflamar. Podemos, yo me tomo una ampolla de 25.000 unidades por... Es que ahí, por ejemplo, es que una ampolla una vez al mes no es muy eficiente. Lo que sería conveniente es que tomaras las 25 unidades internacionales, por ejemplo, por hacer una megadosis continua, ¿ya? Por 14 días. Ir a tomarte el examen y ver cómo está el resultado. Pero una vez al mes no es óptimo, no generas como una acumulación de vitamina D en el cuerpo, por decirlo. Podemos reprogramar metabólicamente la microglía. Tu ampolla es de 25 unidades internacionales, sí, podrías por una semana. Porque yo no sé cuántos están tus niveles, pero por una semana y ver cómo, y volver a hacerte la analítica, y ver cómo sube. Y ahí volver a tomar una semana más. El sol diario ayudaría si tú todos los días te pusieras 20-25 minutos en la mañana, a las 12 y a la tarde, desnuda, con el sol justo dándote en todo el cuerpo. Ahí te ayudaría en la época de verano, pero en otoño y en invierno no. Lo ideal es una buena mezcla, la vitamina D con la K2 es una mezcla, es un matrimonio perfecto. Es un muy buen matrimonio, sobre todo las mujeres que están en la prenipausia, o sobre los 40 años, es una buena mezcla empezar a tomar esas dosis. Lo que pasa es que yo hablo de megadosis de vitamina D en un contexto donde hay deficiencia, estamos en otoño y en invierno, pero en un contexto donde no hay deficiencia, pero queremos apoyar la mineralización de los huesitos, la actividad ósea, digamos el cerebro, podemos tomar ahí dosis más mínimas, digamos, todos los días. Pero para poder subirla, cuando hay deficiencia, hay que hacer megadosis
continua, de manera continua. Bueno, podemos reprogramar metabólicamente la microglía. Se comporta como un macrófago, es decir, como una célula del sistema inmune. Tiene el mismo tipo de nutrición cuando está en modo antiinflamatorio, resolutorio, que es tirar de las grasas para funcionar. Lo que les decía, o sea, para que la microglía pueda tener una respuesta de tipo antiinflamatoria, necesita la grasa para poder hacerlo. Si no, no va a poder tener este metabolismo oxidativo, ¿ya? Que en el fondo es ayudar al cuerpo a detener la cadena de radicales libres, que no se produzca esta oxidación en cadena. Cuando está en modo inflamatorio reactivo ya no es capaz de usar la grasa como sustrato metabólico y tira solo de azúcares, glucosa, pero es cuando le hemos dado al cuerpo solamente glucosa finalmente. No es que ahora le voy a dar glucosa para que empiece a desinflamar, es que cuando en el fondo no tiene la capacidad de digamos, solucionar, porque está muy reactiva, porque hay mucha inflamación, ya la grasa no le va a servir y va a empezar a pedir la glucosa para poder hacer esta respuesta tipo antiinflamatoria. Entonces comemos alimentos de baja carga glicémica, estoy yo en un modo antiinflamatorio. Baja carga glicémica, ¿ya? Es decir, algunas frutas, un poco de papa, para apoyar en el proceso de desinflamación, pero no cuando el cuerpo te está pidiendo azúcar en exceso. A ver, mi suplemento dice 100 de vitamina D y 90 de K2. ¿Es muy poco? Sí. Diana, es muy, muy poco. 100 unidades internacionales, es muy poco, es muy poquito. ¿Qué es? ¿En gotas o pastilla? Bueno, lo que les decía, el omega 3, las grasas tipo ACMI, palta, de ácidos grasos monoinsaturados, aceite de oliva, polifenoles, todo eso son muy como antiinflamatorios, ¿ya? Eso es importante tenerlos en una dieta antiinflamatoria, muy importante. Ácidos grasos de cadena media como el coco, el aceite de coco es súper importante en un contexto de inflamación. Beta hidroxibutirato, también como el ghee, como la mantequilla clarificada, que es el ghee. Todo eso va a ayudar a mejorar también la microbiota. Bueno, recuperar obviamente la microbiota si queremos tener un entorno neurológico estable y desinflamado. ¿Ya? Una bacteria saludable va a producir ácidos grasos de cadena corta que nutra a la neurona y a la microglía. Esto tiene un efecto antiinflamatorio y fortalece la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica. Es tan importante los ácidos grasos de nuestra dieta y tan como mal vistos dentro de la dieta. Y el gluten para afuera. ¿Ya? El gluten no nos sirve para ninguna cuestión más que para meternos en problemas. Bueno, ¿cómo genera un entorno saludable? Pescado, flavonoides, es un fitoquímico que la microbiota utiliza generando un efecto antiinflamatorio a nivel cerebral. Es muy importante el consumo de flavonoides, pero en este caso también del pescado. Eliminar alimentos ultraprocesados, azúcar, cereal, comida basura. E incluir flavonoides, cúrcuma todos los días, el té verde. Por ejemplo, si tomo café, mate, lo reemplazo por té verde. Hibisco también. Rooibos, muy buen antioxidante, antiinflamatorio. Cúrcuma todos los días en cápsula. ¿Ya? La cápsula la puedo hacer yo, me la compro, pero cápsulas de cúrcuma todos los días si no tengo una disbiosis intestinal importante, porque si no me puede generar inflamación. Verduras y frutos rojos, porque es lo que más alimenta el cerebro en términos de alimento vegetal. Omega 3, bueno, como omega 3, arándanos, bueno, los frutos rojos, la lisina del ajo, el puerro, la cebolla, también tiene un efecto antiinflamatorio, los picantes, en general el jengibre, pimienta, canela, el resveratrol, que es de la uva, el brócoli, el sulforafano, magnesio. ¿Ya? ¿Qué magnesio? Cualquiera. De citrato, magnesio quelado, teonatro de magnesio, o sea, todos los magnesios van a servir, algunos van a tener más acción a nivel del intestino y otros más a nivel del cerebro, ya, pero cualquier tipo de magnesio va a servir, por lo menos 1 miligramo diario. Ayuno nocturno, ya descanso nocturno, estilo de vida, ejercicios, producir oxitocina, besos, abrazos, cariño, contacto, amor, pensamientos de amor, de bienestar, todo eso genera oxitocina, que es muy antiinflamatoria y relaja el cuerpo. Contacto con la naturaleza, bailar, súper importante. Y esto de la otra clase, sistema inmunitario.
y azafrán, ginseng, ginkgo biloba, romero. 4 plantas fundamentales para desinflamar: azafrán, ginseng, ginkgo biloba, romero. Así, melena de león, hongos que ayudan a desinflamar el cerebro y recuperar la salud intestinal. Melena de león, 2 cápsulas diarias, idealmente cápsulas, no gotas, lo ideal es la cápsula. Adaptógenos, ashwagandha, rhodiola, schisandra, todos los adaptógenos, cualquier adaptógeno, regaliz, va a servir para desinflamar el cerebro. Todos los días se puede consumir. Si además la inflamación del cerebro viene acompañada de falta de memoria, desgaste cerebral, cansancio mental, tiamina, ¿ya? Vitamina B1, vitamina B3, niacina, vitamina B6, vitamina B12, todas las de complejo B son fundamentales para el cerebro, fundamentales para el cerebro. También se tiene que consumir. Puedes empezar por 1 miligramo en la noche. Lo que pasa es que, mira, si hay un examen que no se puede medir en realidad de manera certera en sangre, es el magnesio. La pérdida de visión puede tener que ver con disbiosis ocular, o sea, digamos, microorganismos vueltos locos en tu ojo, hígado, y inflamación. O sea, si hay problema en el hígado, si hay desequilibrio de la microbiota, sí puede tener que ver con este tema. Digamos, o sea, va a haber inflamación. Y esto es lo que vamos a ver en la otra clase. Esto ya lo vimos la vez pasada, pero vamos a retomar el tema de intestino, microbiota y sistema inmunológico. Y esto se los voy a mandar. Miren qué interesante. Se ha demostrado que la microbiota participa en la regulación de la plasticidad del sistema nervioso central, la neurogénesis hipocámpica. Esto ya lo vimos la vez pasada. Bueno. Queridas, ¿tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Porque yo tengo que ir a volver a ver a mi pequeñito, que lo escuché ahí que me estaba llamando. 5:30, 6:30. Igual la clase siempre las hago largas, siempre digo voy a hacer una clase de 1 hora y media, no voy a hablar más que 1 hora y media. Aquí estoy, casi 3 horas. Y di una charla antes como de 2 horas. Yo no sé de dónde saco tanta garganta para hablar. Para niños de 6 años y 13, bueno, es que va a depender, Daniel, eso depende de cómo están sus niveles de vitamina D, es difícil decirte como, darte un número así como rápido, así como ya rápido dime qué, porque no sé en qué condiciones están. Puedes primero medir su vitamina D, hacerles un examen. Hay un examen que se hace en Chile que es el OligoScan, que se hace con una máquina que mide los metales pesados, vitaminas, minerales. Entonces, yo creo que eso es lo primero, y desde ahí tomar una decisión. La voy a subir en el Drive, voy a subir esta clase y la diapositiva también para que la puedan revisar. Y puedan ahí tomar varios apuntes que puse acá. Miren, aquí tengo, les hice tremenda información de la microbiota. Así que, bueno. Ya, me desconecto, les mando un beso grande. Nos vemos a fin de mes. Así que, bueno, igual quedamos en el grupo conectada, yo voy a subir la clase, voy a subir esto. Gracias. Cata, no se te escucha. Ahí sí, les decía que se me había desconectado. Les mando un abrazo grande y ahí quedamos conectadas para la próxima clase. Un besito. Cuídense. Chao, Gracias. chao, chicas. Un abracito. Chao, chao.